textos o en el contexto también de esta sesión de aprendizaje? Supongo que sería utilizar creatividad. Creatividad, muy bien, ¿qué más? Xiomara Carmen, ¿qué más podría significar usar colores en este contexto? Porque podría haber puesto, ¿no? Verlo en blanco y negro. ¿Qué significará usar colores, sobre todo en esta sesión, en la dinámica de esta sesión y también en la intervención con víctimas de accidente de tránsito, con víctimas de violencia, con víctimas de un terremoto? ¿Qué significará usar colores? ¿Por qué los que intervienen o los psicólogos o los emergencistas tendrán qué significará usar colores? A ver, te escuchamos, por favor. A ver, Astrid, con Astrid, a ver, Astrid, por favor. Buenas noches. Bueno, será para poder ver sus emociones a través, que los puedan expresar a través de los colores, porque a veces cuando tienen ese tipo de emociones fuertes, a veces no lo expresan verbalmente. Entonces se utilizan los colores para ello. Ya, mire, lo que quería poner yo acá es de que nosotros tenemos que tener diferentes perspectivas para entender a las personas, ¿cierto? Entonces, no solamente podemos ver una situación como en una película en blanco y negro, sino que tenemos que tener diferentes perspectivas. De igual manera, con lo que yo les voy a hablar, ustedes van a ir interiorizando los contenidos que vamos a hablar y pueden estar en acuerdo o desacuerdo, pero lo importante es verlo, ¿no es cierto?, desde la propia perspectiva, pero, como tú bien señalas, ¿no es cierto?, tener en consideración muchos aspectos para poder evaluar el aspecto emocional, sobre todo de las personas. En el contexto de este curso, ¿no? O sea, que ustedes lo vean no desde una óptica muy centralista, o sea, muy específica, sino que ustedes lo vean desde cualquier perspectiva que tengan. Pueden tener ustedes cualquier especialidad. La psicología de emergencias y desastres, no necesariamente, o las intervenciones en crisis o los primeros auxilios psicológicos, no necesariamente lo aplicamos los psicólogos, pueden ser también otras personas con el entrenamiento necesario. Entonces, en ese contexto de este tipo de trabajos, tenemos que nosotros tener una perspectiva muy amplia para poder entender lo que sucede a las personas y poder entender a las personas en general. Entonces la otra diapositiva que yo había puesto era la siguiente. No hay preguntas tontas y no hay tontos y tontas que no preguntan. Y acá también habían algunas emociones. Entonces, por ejemplo, cuando yo les pregunté, les preguntaba a ustedes, ¿no es cierto? Les hago una pregunta cuando ustedes van a contestar, ¿qué emociones se les viene o qué emociones son las que ustedes generan frente a la posibilidad de contestar? Por ejemplo, Elmer Martín, ¿qué emociones tú puedes sentir cuando yo te nombro a ti y te pido, por ejemplo, que intervengas sobre qué emociones se dan en ti cuando vas a contestar o cuando te pregunto sobre este tema? Bueno, como es un tema que desconozco un poco, pues sería un poco de ansiedad, ¿no? O temor. Ansiedad o por esta temor, muy parte. bien. Entonces, mira, son emociones naturales que nosotros tenemos, pero tenemos que reconocer que inclusive en este curso nosotros estamos teniendo ciertas emociones, tenemos cierto temor frente a lo que nos puedan preguntar o al desconocimiento que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros intervenimos también con una mujer, con un niño, con un adolescente, con una víctima de un suceso traumático, también tenemos que reconocer que esta persona está atravesando no por esas emociones de ansiedad o preocupación, sino son emociones mucho más intensas, ¿no es cierto? Son tan intensas, hay una explosión de emociones generalmente marcadas por el temor, el llanto, el descontrol emocional. Entonces, esos aspectos son importantísimos que nosotros lo reconozcamos, tanto en este contexto de la sesión de aprendizaje, donde también se generan emociones, ¿no es cierto?, de cierto temor por el desconocimiento, por creer que podemos contestar de manera inadecuada, pero de eso no se trata, ¿no? En realidad, en estas 3 sesiones realmente aprendamos, podamos formar o tener algunas competencias necesarias para poder intervenir. Entonces, miren, ¿por qué estoy aquí? Porque en realidad me convocó la institución para poder dictar este taller. ¿Qué espero del evento? Que realmente ustedes puedan desarrollar las competencias necesarias para poder hacer una intervención en crisis y brindar los primeros auxilios psicológicos en el contexto de las víctimas de violencia u otro contexto. ¿Cuál va a ser mi aporte al evento? He desarrollado el tema que va desde de la violencia misma y la ley 3364
hasta, ¿no es cierto?, plantear en la segunda sesión ya cuáles son los conceptos y cuáles son los principios, los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, para terminar en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos en diferentes grupos etarios. Entonces, ese va a ser mi aporte, ¿no es cierto?, que yo estoy brindando en este evento, además de la experiencia, un poco en el área de la intervención que he tenido en diferentes contextos. Y la pregunta es también, ¿no? O sea, me interesa porque no solamente yo voy a hablar acá, sino que es importante que también ustedes puedan participar. Yo quisiera saber también cuál va a ser el aporte que ustedes puedan dar, y por eso es importante y estamos tratando de empezar a interactuar, ¿no? Por ejemplo, Liliana Sotil Zabaleta, ¿cuál podría ser su aporte que nos va a dar en este evento? A ver, Liliana, por favor, ¿cuál podría ser su aporte para este evento? Buenas noches con todo, buenas noches, doctor Miguel. Bueno, mi aporte para este evento sería una parte del entusiasmo de poder aprender todo lo que usted nos va a dar, tal vez también dar algunos aportes, unas ideas, ¿no? También con algunas preguntas o respondiendo algunas cosas también para que sea un poco más dinámicos, ¿no? Al menos Correcto. pienso eso. Correcto, muchas gracias. Entonces, mire, quiero que ustedes participen realmente, ¿no? Y cada uno de ustedes a lo largo de su vida ha podido ya tener algún tipo de situación o evento que podría también plantearse en estas sesiones, ya sea en esta sesión o en la siguiente sesión donde vamos a ver ya la técnica específica de primeros auxilios psicológicos, en donde el aporte de ustedes puede ser valioso, ¿no es cierto?, para reconocer determinadas situaciones, para ver emociones, para ver cómo se manejaron determinadas situaciones, porque todos, miren, a lo largo del desarrollo ya hemos tenido algún tipo de evento o crisis, ya sea propia del desarrollo o alguna crisis, hemos participado en algún, o hemos tenido algún accidente, nos ha sucedido algo que de todas maneras ya hemos podido nosotros sufrir algún tipo de afectación por algún tipo de evento adverso. Entonces, eso es importante. Entonces, en el contexto de esta sesión, quisiera por favor que ustedes puedan participar y puedan brindar sus experiencias que seguramente pueden tener ustedes en estas situaciones. Entonces, miren, no quiero que sea esta una sesión unilateral en donde yo solamente sea el que habla y ustedes que escuchen, sino que por favor en determinado momento podemos participar. Pueden ustedes abrir su micro y preguntarme con total confianza, por favor, y quiero que sea un poco la dinámica. No quiero yo acá venir y exponer solamente y ustedes me escuchen, sino que podamos nosotros retroalimentar los determinados contenidos en base también a las experiencias que ustedes puedan tener. ¿Ya? Entonces va a ser una situación un poco interactiva. En la segunda sesión del día 10 vamos a tener algunos ejercicios en donde ustedes van a tener que desarrollar y participar y explicar y exponer, ¿no es cierto?, los temas que venimos trabajando. Entonces, al final de esta sesión también va a haber un pequeño ejercicio en base a 2 casos, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan señalar, sobre todo en la parte final, cómo aplicarían ustedes en esos 2 casos que les voy a plantear yo, los requisitos o cómo plantearían ustedes su intervención en estos 2 casos específicos. Entonces, miren, ahí tenemos dos diapositivas, ¿no? 2 fotos. En una de las fotos estamos con el equipo multidisciplinario de la Defensa Pública de Lima. Están médicos legistas, hay también psicólogos, hay abogados, ¿no es cierto? Están los bomberos. Entonces, esos son los contextos generales en los cuales nace esta técnica de los primeros auxilios psicológicos en emergencias y desastres, ¿no es cierto?, hace ya cerca de 20 años. La foto de abajo también es una foto de un simulacro de accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces, miren, nosotros, la manera como nos entrenamos en esta técnica es a través de simulacros, de la intervención en ese tipo de contextos. Y es ahí donde en realidad vamos aprendiendo la técnica, porque no necesariamente lo aprendemos in situ, ¿no?, sino que también es importante participar, entrenarnos en ese tipo de eventos. Entonces, el taller se denomina Restableciendo el Equilibrio Emocional en Víctimas de Violencia en general, ¿no es cierto? Me pidieron a mí que sea violencia, pero acá podemos aplicarlo, como ven ustedes esas fotografías, en diferentes contextos. Este taller busca desarrollar las competencias en los participantes, permitiéndoles afrontar situaciones críticas y proveer primeros auxilios psicológicos a personas afectadas dentro del contexto de la Ley 30.364. Entonces, esta primera sesión voy a tratar de trabajar algunos aspectos relacionados con la Ley 30.364 y también, ¿no es cierto?, algunos aspectos que es importante conocer de la afectación o de los indicadores que puede tener una mujer, un niño o un adolescente relacionado con situaciones de violencia. Entonces, ¿qué buscamos?
¿Qué buscamos? Mejorar de manera significativa la calidad de los servicios que prestan ustedes. Ahora, ahorita no les he preguntado, ¿no? Pero también les voy a preguntar dónde trabajan, ¿cierto? ¿Cuál es su ámbito de trabajo? Entonces, miren, necesitamos mejorar los servicios que nosotros prestamos, dando calidad en la atención que nosotros brindamos. Si trabajo en un centro de emergencia mujer, ¿cómo incorporo estos conceptos para poder atender de la mejor manera a las usuarias que tienen una situación de desborde emocional o de crisis? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar esa calidad? Integrando una atención oportuna mediante el empleo de los primeros auxilios psicológicos para evitar el deterioro de la salud mental de los usuarios que se acercan a nuestro servicio. Igual, si soy un psicólogo, miren, más que técnicas psicológicas de tercera generación o terapias, lo que más realmente hacemos los psicólogos que trabajan en el área educativa, que trabajan en cualquier sitio, siempre son, o afrontamos o brindamos primeros auxilios psicológicos. Entonces, la técnica que más empleamos. Entonces, este taller se trata de un taller práctico, intensivo, en el que se entregarán herramientas concretas para el manejo del trauma inicial, ¿no es cierto? Para que no se forme o para que no se desarrolle el trauma en las personas. Finalizando con una simulación donde se entenderá en forma práctica lo aprendido. Entonces, en la última sesión vamos a hacer una simulación, un role-playing de cómo se aplicaría los primeros auxilios psicológicos en una situación concreta. Ahí vemos una foto, ¿no es cierto?, de dos personas heridas, de dos personas muertas ahí, asaltantes muertos en una situación de violencia. Entonces, cuando llegan los familiares, ¿no es cierto?, y encuentran también al herido, al familiar muerto, por más delincuente que sea, hay un desborde emocional, ¿no es cierto? No, hay un descontrol emocional. Y es en esas circunstancias y en esas situaciones en donde tiene que haber personas preparadas para hacer la contención emocional en estas personas. Por más que sus familiares sean los delincuentes, tenemos nosotros que atenderlos, ¿no es cierto? Y lograr que estas personas puedan, a través de esa pequeña intervención, después empezar a procesar el trauma que significa ver a un familiar muerto o herido, ¿no es cierto?, grave, entonces de tal manera de que no desarrolle más adelante un trastorno de estrés postraumático. En la foto que vemos ahí está la camioneta del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, acompañando a las mamás de estos jóvenes que murieron quemados en las Malvinas. Entonces, esa es parte, ¿no es cierto?, de la intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos y también el acompañamiento a los familiares y víctimas que se puede dar desde una institución. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que conocer de que el encuentro con personas afectadas por experiencias traumáticas, como accidentes, violencia física o sexual, asaltos, enfermedades graves o muy dolorosas, pérdidas repentinas o desastres naturales, es común en los equipos de salud. Siempre los psicólogos que trabajan en cualquier institución siempre se van a encontrar con algún problema derivado de alguna situación como la que estamos planteando. También, ¿no es cierto?, no solamente los equipos de salud, sino también de rescate, los bomberos, los policías, las Fuerzas Armadas, el Serenazgo, y los profesionales que atienden en servicios críticos, ¿cierto?, como los policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los centros de emergencia mujer, la defensa pública. Siempre en estos lugares va a haber, ¿no es cierto?, situaciones en las que se va a requerir la intervención de un psicólogo o la intervención para hacer una contención emocional en una persona que puede estar haciendo un desborde emocional. Entonces, en la foto de la derecha, ¿no es cierto?, de arriba, es una de las personas, se está haciendo acompañamiento psicológico o primeros auxilios psicológicos con una de las mamás de uno de los muertos de ese bus que se quemó en Fiori. Entonces, miren, yo soy psicólogo forense, o sea, yo trabajo en el área forense haciendo evaluaciones periciales, pero en realidad cuando nos convocan de la Dirección General de nuestro trabajo, hacemos también intervenciones en crisis, generalmente en estos casos que le llama el Ministerio Emblemáticos, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde hacemos este tipo de intervenciones cuando se da una situación tan grave como el incendio de ese bus que se produjo en el distrito de San Martín de Porres, en Fiori. Entonces ahí estamos frente a la morgue, ¿no es cierto?, trabajando con los familiares de las víctimas que se quemaron en este bus. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este taller? Los objetivos de este taller, el objetivo general es que ustedes puedan adquirir las competencias, ¿no es cierto?, que son conocimientos, destrezas y las herramientas concretas para el manejo inicial del trauma psicológico en víctimas en el contexto de la Ley 30364 y otros casos, ¿no?, como los que estamos viendo de las intervenciones. Objetivos específicos: vamos a conocer el acompañamiento a víctimas en el marco de la Ley 30364, las barreras de acceso a la justicia, la temporalidad y la revictimización.
Entonces, en situaciones de violencia contra la mujer, no solamente vamos a ver que se genera afectación por el hecho de la violencia misma, sino que también las intervenciones que hacemos nosotros los operadores de justicia y la demora también por parte de los operadores de justicia genera también victimización. Entonces, de lo que se trata es de intervenir de tal forma de que estas personas no generen una mayor afectación de las que ya tienen producto de la violencia. Entonces, la primera sesión nos vamos a centrar en desarrollar este primer objetivo. El segundo objetivo es conocer el marco teórico conceptual de los primeros auxilios psicológicos, sus objetivos y cuándo y dónde se aplican. Y eso lo vamos a ver en la segunda sesión. Y en la tercera sesión vamos a aplicar las herramientas de los primeros auxilios psicológicos para el manejo de diversas situaciones traumáticas según ciclos vitales y grupos específicos. Entonces, con esto creo que habría más o menos, tendríamos un contexto general y estaríamos entrenados para poder hacer una intervención de la mejor manera. Todos estos materiales, además de estas diapositivas que ustedes están viendo acá, y otros libros y otros materiales que he señalado, que he podido, no es cierto, tener, les voy a transmitir a través del encargado de la institución para que ustedes lo puedan tener. Entonces, al final de los 3 talleres les voy a dar todas las diapositivas con las que hemos trabajado para que ustedes la tengan, y también les voy a dar una serie de libros, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan profundizar en los temas que nosotros venimos trabajando. Entonces, eso les voy a dar, y ese es un poco el compromiso también mío de poder facilitarles para que ustedes puedan tenerlos. Entonces, esta noche vamos a tener más o menos 2 horas académicas sobre ya vimos la presentación, vamos a ver sobre la ley 3364, vamos a ver cuáles son las barreras de acceso a la justicia, la temporalidad de la victimización y el acompañamiento a víctimas de violencia. Entonces, en esto nos vamos a centrar esta noche. El día 2 ya ya está también ahí lo que vamos a ver, y también el día 3. Entonces, vamos a empezar ya un poco la sesión de esta noche, tratando de empezar, ¿no es cierto?, hablando un poco de la familia. Entonces, miren, lo más importante que nosotros tenemos, o cómo se estructura, ¿no es cierto?, nuestra sociedad, se llama la célula básica a través de la cual se articula las sociedades, ¿no es cierto? Es la familia, ¿ya? La familia. Entonces, el núcleo más importante dentro de una comunidad son las familias. A través de las familias se integra la comunidad y se tiene el sentido de pertenencia a una comunidad específica. Pero la familia, así como es tan importante, también es el centro por excelencia del conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué se genera conflicto entre la familia? Por las funciones de convivencia, de formación y socialización, ¿cierto? Nosotros como padres tenemos que ejercer cierta autoridad dentro de la familia. Y dentro de ejercer esa autoridad, siempre se va a generar conflictos con nuestros hijos, o conflictos con nuestra mujer, o conflictos con nuestros hermanos, y siempre va a haber ese conflicto. Entonces tenemos que ser muy conscientes que la familia, ¿no es cierto?, es el núcleo esencial de los conflictos. La intervención psicosocial que realizamos los psicólogos, las trabajadoras sociales o otros profesionales debe realizarse con estos grupos al margen de ideologías, pensamientos políticos o influencias de grupos, sensibilidades sociales. Debe responder solo a criterios técnicos y científicos. Creo que en psicología, y por lo menos en psicología de emergencias y desastres, hemos avanzado bastante, ¿no es cierto? Y tenemos muchas evidencias de que las técnicas que se emplean son buenas y dan resultados. Entonces tenemos que basarnos en evidencias científicas que se han probado. ¿En dónde se han probado estas técnicas de los primeros auxilios psicológicos? En el terremoto de México, ¿no es cierto? La Universidad Autónoma de México desarrolló muchos protocolos. Se han probado también en el tsunami que hubo en Asia, también se ha probado, ha habido intervenciones en ese aspecto. Acá en Perú, ¿dónde se ha probado? Se ha probado en el terremoto de Pisco, y después en diferentes otras acciones que han intervenido, o que han intervenido las Brigadas Azules del Colegio de Psicólogos. Entonces se ha probado y se reconoce su eficacia. Entonces, miren, lo primero que tenemos que conocer es la familia. Y ahí está mi familia. ¿No es cierto? Desde una familia extensa que puede ser, ¿no es cierto?, con un grupo más amplio de relaciones sociales, hasta una familia nuclear en donde solamente está el papá, la mamá y los hijos. Entonces, en esta familia, con mi familia, también se generan conflictos, y lo primero que tenemos que saber los que intervenimos y que trabajamos con personas es este tema de los conflictos, y tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es una situación de conflicto y una situación de violencia familiar. Entonces, miren, este tema es central para las personas que trabajamos con víctimas.
¿no es cierto? Tenemos que diferenciar qué es conflicto y qué es violencia. La confusión de estos conceptos en el desarrollo de nuestras actividades laborales de atención a la familia puede generar errores difíciles de subsanar. ¿Por qué? Porque podemos hacer de que una persona que está en una situación de conflicto, ¿no es cierto?, por equivocación, lo hagamos denunciar cuando no era una situación de violencia familiar, sino era un conflicto que se generó en esa núcleo familiar, y nosotros, porque desconocimos esto, porque no escuchamos bien o porque no exploramos lo suficiente, nosotros hacemos que esta persona denuncie y se inicie, ¿no es cierto?, un proceso de denuncia, de tal manera de que ambas personas van a entrar y se va a incrementar la situación de conflicto, llegando inclusive después a violencia. Entonces, tenemos que reconocer este aspecto. Entonces, ¿cuándo se trata de un conflicto familiar? Cuando hay un desacuerdo inicial entre la pareja, por ejemplo, ¿no? Un desacuerdo inicial. Pero hay igualdad entre las decisiones que puede tomar tanto el varón como la mujer. O hay igualdad entre la decisión que pueden tomar los hijos con los papás. Cuando se soluciona el conflicto, hay aceptación de la solución de este conflicto. Ambos, esposa, esposo o hijos, tienen la posibilidad abierta de ganar o perder en la solución de este conflicto. Pero va a haber colaboración de todos para solucionar este conflicto. Y es pacífico, no va a ser, ¿no es cierto?, puede haber de repente alguien que levante la voz, que se enoje, que grite, pero no es violento, no va a haber golpes de por medio, no va a haber insultos, no va a haber humillaciones. Este conflicto en general es necesario para el crecimiento personal, y cuando hay un conflicto generalmente permite avanzar. Entonces, ese es un conflicto. Ahora, ¿cuándo se trata de violencia familiar? Cuando hay una imposición tácita por una de las personas. No estoy diciendo que solamente puede ser el varón, puede ser también una mujer que genera una imposición frente a su pareja, y todo se genera, ¿no es cierto?, trata de ejercer y el dominio bien sobre su esposo. Entonces ahí está habiendo una imposición tácita. Hay subordinación de una de las personas frente a la que ejerce ese poder. Hay contrariedad y descontento por los miembros del núcleo familiar. Siempre va a perder y ganan los mismos. O sea, siempre va a tomar las decisiones solamente una de las personas la que ejerce el poder. Va a haber mucha hostilidad, va a ser violento. Cuando hablemos de va a ser violento, va a haber violencia psicológica, física, puede haber inclusive violencia sexual, y este es dañino para las personas y las relaciones familiares. Entonces, miren, este es el concepto central que nosotros, como operadores de justicia, como personas que trabajamos con personas inmersas en situaciones de violencia, tenemos que reconocer. Entonces, por ejemplo, hay algunos casos que vemos, ¿no? Hay una familia, un señor contaba, por ejemplo, de que su hijastra, su mujer estaba dando a luz, y fue un parto prematuro y tuvo que irse al hospital, ¿no es cierto? Tuvo que irse al hospital porque su señora en ese momento iba a dar a luz. Mientras eso se quedó la hijastra al cuidado de la hijita pequeña. Entonces, cuando él viene, no encuentra a la hijastra y le pregunta a la hija, y la hija dice: ha salido. Cuando viene su hijastra, el señor agarra, ¿no es cierto? Agarra y con la palma de la mano le da un palmazo en las nalgas. La niña le cuenta al papá, el papá va y con ellos denuncian. Ahora, por supuesto, hay una ley, ¿no es cierto?, de que está prohibido el castigo físico. Pero en ese contexto, la pregunta sería: ¿es una situación de conflicto familiar o es una situación de violencia familiar lo que yo les estoy narrando? ¿Qué nos podría contar Beatriz García? Beatriz García, ¿qué nos podría decir? ¿Es una situación de conflicto familiar lo que les estoy contando, o es una situación de violencia familiar? ¿Buenas? A ver, ¿quién quisiera participar? Habíamos planteado de que vamos a participar, ¿no? ¿Quién quisiera participar, por favor, frente a este caso? ¿Quién Buenas podría señalar noches, Astrid Lescano. Sería un conflicto familiar, por qué? porque hay un desacuerdo entre la actitud que ha tenido la hijastra de irse y dejar a la hermana y el padre. Ya. Pero el papá le pegó un palmazo. Bueno, conflicto familiar por lo que quizás ha sido la primera vez y por una actitud que para él no ha sido correcta. Correcto. Entonces, miren, dentro de ese caso,
no vamos a, al analizar vamos a ver que es solamente una vez, y no es una situación de manera reiterada a través del tiempo que pueda decirnos de que hay subordinación por parte de la hijastra, porque la relación ha sido siempre buena, ¿no es cierto? Entonces esos aspectos nosotros tenemos que trabajarlo. De igual manera, yo me quiero ir a la fiesta de mi pueblo, ¿no? Yo me quiero ir a la fiesta de mi pueblo. Yo le digo a mi señora que me voy a ir de viaje con mis amigos. Entonces, ella me dice que no te vas. Yo le digo que sí, me voy a ir porque va a venir mi amigo de Estados Unidos y que nos vamos a ir de paseo. Entonces ella me dice, bueno, si te vas, cuando regresas yo me voy a ir a la casa de mi mamá. Entonces vienen mis amigos y bueno, como ya habíamos quedado que vengan mis amigos, yo me voy de todas maneras a la fiesta de mi pueblo y regreso después de una semana. Y cuando vengo después de una semana, ¿no es cierto? Mi esposa se ha ido y me ha denunciado, ¿no es cierto?, por violencia psicológica. ¿Es conflicto familiar o es una situación de violencia familiar? Conflicto familiar. ¿Por qué? Porque en ningún momento se faltó el respeto a su esposa, simplemente hubo un desacuerdo y una falta de coordinación por parte de que usted tiene el derecho de ver a sus amigos, ¿no? También. Correcto. Entonces mire, en ese caso muy bien. En ese caso hubo un desacuerdo inicial frente a un tema. Pero en la relación con mi esposa siempre hemos tenido los dos el mismo poder dentro de la toma de decisiones, ¿cierto? No hubo aceptación inicial, pero después de que regresé, ¿no es cierto? Ya pedí disculpas, nos entendimos y no sucedió nada, ¿no es cierto? Entonces, hay la posibilidad abierta de ganar y ganar, de ganar o perder. Yo podría decirle, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir, por favor, ¿no es cierto? Entonces ella ya lo llamo por teléfono, le digo, no, me tenía que venir, bueno, va a aceptar, ¿no es cierto? Va a haber colaboración para resolver el conflicto. Es pacífico y es necesario para el crecimiento, porque después ya pondrémonos de acuerdo, ¿no? Mira, si suceden estas situaciones, tiene que haber cierta libertad para poder nosotros participar en determinadas actividades. Yo no me tengo por qué molestar que tú vayas con tus amigos y yo también que vaya con mis amigos. Entonces, esos aspectos permiten mejorar, ¿no es cierto?, lo que es la dinámica familiar. Frente a la violencia familiar, en donde siempre va a haber una imposición tácita. En ese caso, si fuese violencia, si yo le digo, ¿sabes qué? Me voy a la fiesta de mi pueblo. No, que no te vas. ¿Sabes qué? Mira, a mí no me interesa lo que tú me digas. ¡Pum! Su puñetazo. ¿No es cierto? Cállate, tú no me vas a decir nada. Me voy. Salen mis hijos, no te vayas, papá. Y yo me voy y hago lo que quiero y regreso cuando quiero. ¿No es cierto? Entonces, esas situaciones son situaciones de violencia. Entonces, esos aspectos nosotros tenemos que evaluarlo muy bien. ¿Por qué? Porque si somos peritos, tenemos que también determinar, ¿no es cierto?, si es una situación de conflicto o de violencia familiar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en estos casos de violencia, en el ámbito pericial también se da mucha simulación, disimulación o sobresimulación cuando hay tipos de violencia. Entonces, miren, estos son aspectos centrales que nosotros tenemos que ver y tenemos que analizarlo muy bien, ¿no es cierto? Y que debemos de tenerlo en consideración. Entonces, la Convención, ¿no es cierto?, del ENDO-PARA señala que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, gozo y ejercicio de tales derechos y libertades. Entonces, la violencia es inaceptable, ¿no es cierto? ¿Y en qué se va a fundamentar la violencia? Se fundamenta, como ya lo habíamos visto, en relaciones asimétricas de poder y jerárquicas entre hombres y mujeres. Entonces, siempre los varones a través de la educación nos hemos creído, ¿no es cierto?, superiores en ciertos aspectos en función de la dominancia que podemos tener en términos de la mujer, y eso ha generado situaciones de violencia y ejercicio de poder por parte de nosotros los varones. Está intrínsecamente vinculada a los estereotipos de género, que son la causa subyacente de dicha violencia. El varón tiene, ¿no es cierto?, el varón o estereotipos de género puede tener otra pareja, puede tener otras relaciones, puede salir, puede hacer lo que él quiere, entre comillas, ¿no es cierto? Se caracteriza por el uso y abuso del poder, el desprecio, el desvalor y el uso del control sobre las mujeres, y la complejidad radica en el vínculo con que ejerce la violencia. Entonces, esa es la manera, ¿no es cierto?, o lo que fundamenta una situación asimétrica de relación entre varones y mujeres, lo que genera, ¿no es cierto?, afectación psicológica o daño psicológico a largo plazo en personas, mujeres que están inmersas en una situación de violencia. ¿Cuáles son los enfoques explicativos que hay de la violencia hacia la mujer? El enfoque clínico, en el cual se considera, ¿no es cierto?, de que hay factores individuales, tanto en la víctima o el agresor, que son los que generan la violencia.
Entonces, este es un enfoque más limitado, ¿no? Entonces se dice, el agresor puede tener cierta psicopatología, puede ser un consumidor de alcohol o de drogas, y esos aspectos generan las situaciones de violencia. Y eso no es así, ¿no? Existen otros factores que van a interrelacionar para que se dé la violencia. Entonces, el enfoque clínico es bueno, pero sobre todo para realizar ya las intervenciones psicoterapéuticas, pero no como un enfoque que nos permita entender, ¿no es cierto?, este ciclo de la violencia. El enfoque sistémico, que plantea, ¿no es cierto?, de que la forma de interacción disfuncional dentro de la pareja es lo que genera la violencia en la pareja. Entonces, este también es un enfoque muy utilizado, ¿no es cierto?, pero también se muestra un poco más, un poco limitado para que nosotros podamos entender cuál es la génesis de la violencia. El feminismo de género, que ha incorporado, ¿no es cierto?, inclusive los conceptos que acabamos de ver nosotros, señala que los temas históricos y el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres son los orígenes de la violencia. Entonces se centra generalmente en este ejercicio del poder por parte de nosotros varones y en el dominio y predominio que hacemos y digregamos a la mujer. Entonces este es el feminismo de género. Y el ecológico interaccionista, que señala de que los factores, de que la violencia contra la mujer es multicausal. Se da por la interacción entre factores del agresor, la víctima y la dinámica relacional, que sería, ¿no es cierto?, el más adecuado y que nos permite explicar de mejor manera lo que es la violencia contra la mujer para poder entender después cómo nosotros tenemos que intervenir. Entonces, miren, nosotros hemos podido estudiar en diferentes libros relacionados con violencia contra la mujer que nos hablan del modelo ecológico, el modelo ecológico de Bronfenberger y Ceci. Pero miren, Bronfenberger amplía su teoría en el año 1994 con otra investigadora llamada Ceci. Amplía su modelo y lo denomina ya no un modelo ecológico, sino un modelo proceso, persona, contexto y tiempo. Entonces, este modelo, ¿no es cierto?, ecológico o bioecológico es el que permite entender de mejor manera cómo se afecta el desarrollo de un niño, de una mujer inmersa en una situación de violencia. Nos habla de que para que se afecte el desarrollo, ¿no es cierto?, tiene que haber una interacción recíproca de 4 núcleos interrelacionados. La persona, ¿no es cierto?, la persona que vive en un contexto, en un microsistema, una familia, que se relaciona con un contexto más amplio, la escuela, los amigos, las familias extendida, ¿no es cierto?, que está inmerso dentro de una red de servicios y que se ve influenciar a su vez por leyes, por normas, ¿no es cierto?, por cultura, por la cultura machista, patriarcalista que puede tener en nuestro país. Entonces, la interacción, ¿no es cierto?, de una persona en ese contexto, dentro de un tiempo específico, puede afectar o no su desarrollo. Entonces, bajo este modelo, resulta muy fácil de poder entender cómo se afecta, ¿no es cierto?, a una mujer que, si bien es cierto, hasta las 19 o 20 años pudo tener un desarrollo normal, entre comillas, al empezar una relación con una persona con características machistas, ¿no es cierto?, y donde va a empezar a ejercer el poder y el dominio como característica central, esta persona va cambiando, y de tal manera se va a ver influenciada y al final se va a ver afectado su desarrollo como persona. Va a tener baja autoestima, va a tener de repente ansiedad, temor, miedo, ya no va a interactuar socialmente, inclusive va a cambiar hasta en la manera como desempeñaba su trabajo. Entonces, una serie de aspectos que pueden cambiar de la manera como esta persona puede interactuar. Entonces, este modelo de proceso, persona, contexto y tiempo sería el que mejor nos puede explicar la génesis, ¿no es cierto?, de la violencia desde considerando factores multicausales para entender cómo se da la violencia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que tener un marco teórico que nos permite entender cómo se genera la situación de violencia y bajo qué aspecto nosotros podemos intervenir, ¿no es cierto? Una técnica es la que vamos a ver, ¿no es cierto?, los primeros auxilios psicológicos para en el momento inicial, cuando viene la mujer y hace un desborde emocional donde nosotros nos encontramos. Pero también esto de acá nos permite entender y contextualizar todas las relaciones de la mujer de tal manera de que se puede establecer un abordaje mucho más amplio en cada mujer, considerando estos aspectos, ¿no? Las personas, el proceso en que está inmerso, el contexto en el que vive, cómo se interacciona y el tiempo en que se ha dado. Entonces, miren, la violencia es una situación grave en nuestro país.
¿Cierto? El INEI 2018 en la encuesta demográfica de hogares, la ENDES, señalaba que el 63.2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad fue víctima de violencia alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero. De acuerdo con el tipo de violencia ejercida por el esposo o compañero alguna vez en su vida, el 30.7% de las víctimas sufrió de violencia física, el 58.9% psicológica y verbal y el 6.8% violencia sexual. Entonces, miren, estamos viendo de que alguna vez en su vida casi el 59% de mujeres ha sufrido de violencia psicológica. Es altísimo. En el primer semestre del 2019, las mujeres alguna vez unidas que sufrieron violencia familiar por parte de su esposo y compañero representaron el 57.8% y en los últimos 12 meses el 9.8% sufrió de violencia física o sexual por parte del esposo o compañero. Entonces la mujer no solamente es agredida, sino que también es, ¿no es cierto?, dentro de la relación se da la violencia física y la violencia sexual. Entonces, estos son los casos que nosotros vamos a ver en los centros de emergencia mujer, en la defensa pública, en las comisarías, y que después van a llegar, ¿no es cierto?, al Ministerio Público, van a llegar a los equipos multidisciplinarios del Poder Judicial. Entonces, estos casos son los que nosotros vemos a diario. De acuerdo con la ENDES 2018 y según departamentos, Apurímac, 82.7%, Cusco 80.6%, Puno 79.1%, Huancavelica 76.9% y Pasco son los departamentos en donde más violencia se da. Pero miren, nosotros en la defensa pública, por ejemplo, los casos en donde más casos se presentan de violencia sexual, ¿no es cierto?, en tema de actos contra el pudor, es en Piura. Entonces, no está acá esos datos, pero dentro de los departamentos que mayor casos registran de violencia sexual en el Ministerio de Justicia es el departamento de Piura. 37 de cada 100 mujeres maltratadas físicamente buscó ayuda en la madre. Entonces, miren, 37 mujeres buscan la ayuda en la madre. Y la pregunta que yo les haría es, ¿qué les aconsejará la madre? Considerando las normas y pautas culturales de nuestro país. A ver, Euridis, ¿qué nos podría decir usted acerca de qué le contestará, qué le aconsejará a la madre a esta mujer que va y le dice, mamá, mira, mi marido me está pegando, me está maltratando? Euridis, ¿qué nos diría usted? A ver, escuchamos, ¿Puedo por favor. participar si mi compañera no? Claro, ¿cómo? Ya, participe usted, por favor. Bueno, recordemos que tenemos una cultura muy machista, entonces lo general, y bueno, lo que también he podido escuchar dentro de mi familia, porque realmente se ve en la familia esto, es que, bueno, que tiene sus hijos, que tiene que seguir junta por sus hijos, que no le haga caso, que ya se le va a pasar, y que solo es un momento, que qué va a decir la gente. Correcto, muy bien. Usted lo ha dicho, todo lo que la madre realmente le aconseja a las mujeres. Entonces, miren, el 37% busca ayuda en la madre y la madre escucha lo que su compañera señala y lo que realmente les aconsejan. Entonces, estas mujeres no van a salir de esa relación de violencia y van a continuar, ¿no es cierto?, en una relación de maltrato por años, 30, 40 años, ¿no es cierto?, en una situación de maltrato. 29 de cada 100 mujeres maltratadas físicamente buscó ayuda. ¿No es cierto? Buscó ayuda, ya sea en el Centro de Emergencia Mujer, en la Policía Nacional, en el Ministerio Público o con terceras personas, ¿cierto? El 29%. Entonces, miren, el porcentaje de personas que buscan ayuda es mínimo. 29% es bajo. 47.8% de mujeres maltratadas que no buscaron ayuda no lo consideraron necesario. Entonces, el 47% frente a la violencia creen que no es necesario. ¿No es cierto? ¿Y por qué estas mujeres creen que no es necesario la ayuda? A ver, Elber Martín, por favor, si nos podría decir por qué estas mujeres consideran que no es necesaria la ayuda. ¿Qué ha sucedido en esos casos? A ver, Elber, por favor. A ver, Gianfranco, entonces, a ver, parece que su compañero está un poco distraído. Gianfranco, ¿por qué esas mujeres no buscaron ayuda o no consideran necesaria la ayuda? A ver, nos comprometimos en que íbamos a participar, ¿no? Hola, Sí, buenas. ¿sí puedo participar? Claro, claro. Lo que pasa es que también influye mucho los antecedentes, así como ahora dijimos que
vamos a los consejos de la madre, pues también los Ya, antecedentes, a veces cuando vivimos dentro de un hogar donde siempre la violencia, ya sea verbal, tiene mucho que ver, entonces ellos dirán, bueno, es parte de los problemas que existe dentro de la familia, ¿no? correcto, Y muy muchas bien, veces lo podemos decir así, no, sí pasó, pero ¿quién no pasa problemas en la familia? Y lo generalizamos y nunca le correcto. tomamos la importancia que se debe ser, que es como decir, el inicio o un desencadenante de solamente, no solamente un conflicto, sino a la violencia, psicológica y también verbal. Correcto, excelente. Entonces, mire, lo que usted nos está planteando se llama normalización de la violencia. Entonces, vemos como normal, ¿no es cierto?, ciertas características o que no consideramos que son violencia, porque creemos que es una situación normal. Hace poquito, hace una semana, yo estaba evaluando a una señorita, ¿no es cierto?, de 20, 23 años, ¿no es cierto?, que ella planteaba una serie de conductas sexuales que hacía su pareja con ella, ¿no es cierto?, que después de una situación de violencia en donde ya la relación se torna violenta, le empieza a pegar, ella se da cuenta que las prácticas sexuales que tenían con su pareja, ¿no es cierto?, eran situaciones de violencia sexual. Entonces, hasta ese momento, ¿no es cierto?, o hasta hace unos 2 años, porque tenían 5 años de relaciones, para ella era normal esas situaciones de las relaciones sexuales o las conductas sexuales que tenían como pareja. Pero después ella se da cuenta, ¿no es cierto?, toma conciencia de que lo que había sucedido entre ellos era ejercicio de violencia sexual y que la pareja prácticamente, ¿no es cierto?, abusaba sexualmente de ella porque lo hacía contra contra su voluntad y en diferentes situaciones y de diferentes maneras. Entonces, miren cómo es importante que nosotros podamos reconocer que hay muchas personas que están, ¿no es cierto?, normalizando la violencia, de que le piden consejo a personas que no tienen la preparación necesaria y que en lugar de empoderarlas, ¿no es cierto?, o de permitir de que estas personas, ellas puedan tomar la decisión de denunciar una situación de violencia, generalmente les dicen que continúen, que sigan en la relación, que piensen en sus hijos, que lo hagan por ellos, que mire el ejemplo de cómo ella soportó, ¿no es cierto?, a su papá, cómo le pegaba, que su papá era un borrachito, pero que gracias a que ella lo pudo aceptar, ha podido, ¿no es cierto?, sacar adelante a su familia. Entonces, esos aspectos, ¿no es cierto?, de normalización de la violencia es que genera, ¿no es cierto?, el círculo, que estas mujeres no puedan salir de estas situaciones de violencia. Entonces, gracias por las intervenciones que tienen, por favor. Ese es importante que ustedes puedan ampliar ese tema. Entonces, miren, frente a este contexto teníamos la ley anterior, ¿no?, la ley 26260, pero sale la ley 30364, frente a estas situaciones de desborde, de violencia y ante el incremento de casos, ¿no es cierto?, que se presentan tanto en el Ministerio de la Mujer, a través de los centros de emergencia mujer, y también de la gran cantidad de casos que se tiene a través de la defensa pública, aunque no era una de las funciones hasta el año pasado, ver específicamente casos de víctimas, ¿no?, porque recién se han ido incorporando abogados de víctimas a la defensa pública, pero se presentaban muchos casos de violencia, ¿no?, más de 100.000 casos en los centros de emergencia mujer anualmente. Entonces, frente a esto, la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público. Y es esta ley la que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, establecer las acciones de prevención, de acompañamiento, de seguimiento y de evaluación de las mujeres víctimas de violencia. Entonces, la ley tiene también ciertos enfoques y tiene ciertos aspectos que es importante considerar. Entonces, miren, ¿qué factores explican el problema según la ley 30364? Según la ley, ¿qué es lo que genera la violencia contra la mujer en nuestro país? Y nos habla de que son patrones socioculturales de subordinación profunda arraigadas en nuestra sociedad. Esto dice, señala o origina que las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida sean las principales afectadas por la violencia en diversas manifestaciones. Debemos prevenir la violencia y eliminar los mitos y estereotipos que subyacen a ella. Entonces ahora nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, con la intervención de sus compañeras, algunos mitos, estereotipos que permiten normalizar la violencia. Entonces, eso es parte de nosotros. Si bien es cierto, la técnica que vamos a desarrollar es una técnica específica, pero tenemos que conocer nosotros cuál es el contexto del que vamos a intervenir. Si trabajamos en un centro de emergencia mujer, si trabajamos en la defensa pública, si trabajamos en la Policía Nacional, si trabajamos como docentes también, ¿no es cierto? Porque en todos los casos siempre vamos a ver personas víctimas de violencia, porque siempre van a tratar de buscar ayuda en otras personas. Entonces, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Señala la ley. Es toda acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de mujer.
Y la ley incluye, ¿no es cierto?, este concepto de condición de mujer, ¿cierto? La condición de mujer. ¿Para qué? Para que también se pueda abordar el tema de los feminicidios, ¿no es cierto? Que un feminicidio no es sino la muerte de una mujer por su condición de tal. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos de que esta persona agrede por su condición de mujer? Esa es la pregunta. Y como peritos también, ¿cómo explicamos en nuestro informe de que la mujer está siendo violentada por su condición de mujer? Entonces, ¿qué aspectos, no es cierto?, pueden identificar una violencia basada en género? Y esos aspectos son sumamente importantes y relevantes, ¿no es cierto?, desde el ámbito de la psicología forense o jurídica, que nosotros lo tengamos claro. Entonces, ¿dónde puede manifestarse, mire, la violencia? En la familia, o en cualquier otra relación interpersonal donde el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. El enamorado, el ex enamorado, el novio, el exnovio, ¿no es cierto?, cualquier persona, cualquiera de esos tipos. En la comunidad, calle, espacios públicos, vecindario, entre otros. Entonces acá también ya el acoso sexual también se incluye como violencia, ¿no? Que comprende diversas formas de violencia como violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, centros educativos, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y la perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. Quiere decir que si yo trabajo en un centro de emergencia mujer y no le doy importancia y paso por alto o en una situación de violencia, o soy un policía nacional que no quiero tomar la denuncia de una víctima de violencia, también, ¿no es cierto?, estoy siendo parte de esta violencia, estoy tolerando la violencia y puedo también tener, ¿no es cierto?, pueden denunciarme a mí por no actuar de manera diligente. ¿Qué es la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Es toda acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y se produce dentro de una relación de responsabilidad, dependencia, confianza o poder por parte de un integrante a otro del grupo familiar. Una violencia contra los abuelos, ¿no es cierto?, contra los hijos, contra los sobrinos, contra la cuñada, también forman parte de lo que es una situación de violencia familiar. ¿A quiénes protege esta ley? A las mujeres en todo su ciclo de vida, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, y a los miembros del grupo familiar. Entonces, estos son algunos conceptos de violencia familiar. Entonces, la violencia cuando se da dentro del entorno de la familia, podríamos decir de que es una violencia intrafamiliar. Es toda acción o omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad, el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. Entonces, ese concepto es importante. Dentro de la violencia, cuando ya se da una situación de violencia, que no es una situación de conflicto, lo que me olvidaba de decirles o preguntarles era, ¿qué consideran ustedes en una situación de conflicto, por ejemplo, que no es una situación de violencia? ¿Qué les recomendarían ustedes a esa persona que está en una situación de conflicto? ¿Qué les recomendarían? Porque a la persona que está en una situación de violencia, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ver la posibilidad de que pueda establecerse una denuncia y pueda iniciarse un proceso de denuncia para garantizar, y sobre todo cuando hay factores de riesgo. Pero en el caso de una persona, por ejemplo, que esté en una situación de conflicto, si yo soy un estudiante de psicología, ¿qué le aconsejaría a esta persona? ¿Qué podría intervenir? ¿Qué le diría a esa persona? ¿A dónde le diría que vaya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si, por ejemplo, no se lleva bien con su pareja, hay desacuerdos, siempre están en alguna situación de conflicto, ¿qué le recomendarían a esa persona? Orientación y consejería psicológica. Correcto, ¿no es cierto? Que vaya donde un psicólogo, que reciba orientación, ella y su pareja, ¿no es cierto? Y puedan salir de esas situaciones de conflicto. Entonces, miren, en ese caso, como muy bien señala su compañera, es importantísimo que reciba orientación y consejería o una terapia de pareja, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el consejo que nosotros tendríamos que darle, ¿no es cierto? Señora, vaya, reciban con su pareja, vayan a una orientación y consejería, hagan una terapia de pareja y van a salir de ese problema. Pero en el caso de la violencia, no. Cuando hay violencia, ya estamos hablando de que es una víctima. Entonces, ¿qué es una víctima? Son personas que individual o colectivamente han sufrido daños, inclusive lesiones físicas, mentales o sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que violan la legislación penal vigente. Entonces, ya es una víctima. Entonces, nosotros tenemos que considerar que estas personas ya son víctimas que han sufrido determinado tipo de daño y que requieren de la atención exclusiva de nosotros o del Estado. Entonces, ¿quién es una víctima de un delito grave? Una persona que de manera abrupta vive una experiencia amenazante, cuyo curso no está bajo su control y con frecuencia se asocia a una pérdida, por ejemplo, a una pérdida o un daño físico o un bien preciado, que le quitan algo, ¿no es cierto? O
que pierde su propia identidad o se siente mal en la relación que pueda tener. La victimización genera sentimientos de incapacidad, inseguridad o minusvalía acerca de las propias capacidades para resolver dificultades que provienen del ambiente exterior. Genera rabia, desamparo, pérdida de confianza. Entonces, miren, en una víctima, nosotros cuando viene una víctima sí podemos intervenir. Lo que nosotros tenemos que lograr que con nuestra primera intervención no se genere esa victimización. O sea, que no se generen esos sentimientos de incapacidad, de inseguridad, de minusvalía, sino que esa persona, en la primera intervención que nosotros tengamos, pueda sentirse y conocer cuáles son las acciones que ella va a dar y que ella misma, ¿no es cierto?, establece como pasos muy concretos para tratar de salir de esa situación, en la primera intervención que nosotros tengamos. Pues, el grado de victimización dependerá de las características del acontecimiento vital. O sea, ¿qué quiere decir? De que si la victimización o la violencia es más grave, ¿cierto?, la victimización podrá ser mayor, va a depender de los recursos de afronte que pueda tener esta persona, de la vulnerabilidad previa, ¿no es cierto?, y del tipo de delito. Si una jovencita es violada por 4 personas, ¿no es cierto?, es abusada sexualmente por 4 personas, va a ser diferente de que sea abusada por una sola persona. Si una niña es abusada por el tío, va a ser diferente de que sea abusada por una persona desconocida, porque el tío a lo largo de varios años ha logrado que esta persona, ¿no es cierto?, ceda a esta situación de abuso. Y generalmente hay una normalización de la niña en este tipo de conducta y por lo tanto no va a ser al momento, no va a tener tanta afectación psicológica como una niña que es abruptamente llevada, violada, ¿no es cierto?, maltratada por una persona. Entonces va a depender mucho de las características para que estas personas puedan generar algún tipo de victimización o pueda incrementarse el grado de afectación en estas personas. Entonces, en este tipo de víctimas de violencia psicológica, físico-sexual, van a ser víctimas, se llama victimización primaria. Esta victimización primaria es aquella que resulta como consecuencia directa de la vivencia traumática. Entonces, toda persona, ¿no es cierto?, que sufre una vivencia traumática va a tener una victimización primaria. Y estas personas, por lo general, ¿no es cierto?, van a tener no solamente que afrontar con esa victimización y con esa afectación producto de la violencia, sino que también van a tener barreras de acceso a la justicia. Entonces, estas barreras son culturales, son económicas, son administrativas, están relacionadas con el género. Entonces, miren la dificultad que tiene la mujer en nuestro país, ¿no es cierto? Y que estas barreras, cómo van a generar también cierta afectación, y vamos a ver que esto también se constituye en revictimización por parte de la mujer o los integrantes del grupo familiar, cuando nosotros como operadores de justicia no le prestamos, ¿no es cierto?, o no somos diligentes en atenderlos. La demora frente a los procesos, la incomprensión del lenguaje de estas mujeres, o de las mujeres o de las personas que denuncian, el desconocimiento que nosotros tenemos de sus pautas culturales, ¿no es cierto?, de su cosmovisión, la desconfianza que ellos muestran hacia los operadores de justicia, son barreras en el acceso de ellos a la justicia. Entonces, estos aspectos tenemos que considerarlos, ¿no es cierto?, para que la atención que demos sea de calidad. Barreras económicas, los costos de los procesos, de traslado de estas personas a las ciudades, los déficits de defensores públicos o la poca calidad también de los defensores a veces públicos que no atienden como debe ser el caso, ¿no es cierto? La falta de especialización, la dificultad de accesibilidad a los tribunales, porque las personas viven en zonas remotas, son barreras de acceso a la justicia que van a generar mayor afectación en estas víctimas. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque miren, muchas veces la mujer ya ha sido víctima o victimizada por su pareja. Y resulta que cuando llega, ¿no es cierto?, a la oficina, por ejemplo, del caso de nosotros, llega a la oficina de la defensa pública. En la defensa pública, primero le van a dar un ticket, después del ticket le van a decir que pase para que un abogado vea su caso. Y empieza, ¿no es cierto?, ahí supuestamente la atención. Pero muchas veces demora. Y la mujer que viene ya, ¿no es cierto?, con cierto nivel de victimización, el ver esta demora, este retraso, esta falta de atención por parte de los operadores de justicia, explota y empieza a llorar, empieza a gritar, ¿no es cierto? Dice que no lo quieren atender, de que la tratan mal, lo quejan a los abogados, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos constituyen barreras de acceso a la justicia y por lo tanto es ahí donde nosotros también muchas veces intervenimos.
Entonces, no solamente intervenimos por la victimización primaria, ¿no es cierto?, sino también por esta victimización secundaria generada por las barreras de acceso a la justicia que generan también afectación emocional en las mujeres y desborde emocional por el estar esperando horas porque el proceso no sale o porque también en muchos casos que hemos visto, ¿no? Mujeres que se acercan también a solicitar, por ejemplo, los alimentos para sus hijos después de 20 años, ¿no es cierto?, o 5 años, 6 años, tratando de que la persona les pague una pensión por sus hijos. Los abogados les piden documentos, no sale, el proceso demora, y generalmente estas personas están muy afectadas psicológicamente. Casos de asistencia legal o víctimas que se acercan para solicitar alimentos, es donde más intervenciones hemos tenido con esto de los primeros auxilios psicológicos, porque son gente que está muy vulnerable y gente que está muy afectada emocionalmente. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala de que el concepto de acceso a la justicia señala como el acceso a la justicia de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a los actos de violencia de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros tenemos, si vamos a trabajar con víctimas, tenemos que estar preparados para poder atenderlos de la mejor manera y evitar de que se revictimicen. Entonces, esa es la importancia de este tema de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, nosotros tenemos que romper las barreras de acceso a la justicia. De ahí que los felicito que hayan elegido este curso, ¿no es cierto? Porque tenemos que pensar, seguramente ustedes, o por querer conocer, o también en función de nuestros usuarios, cómo podemos mejorar para brindarles una atención de calidad a nuestros usuarios y no se revictimicen. En función del servicio que nosotros vamos a prestar también, ¿no es cierto? Cómo mejoramos la calidad de nuestra atención. Y en función de los operadores del sistema, también cómo los diferentes operadores deberían intervenir para evitar la revictimización que nosotros estamos planteando. Entonces, la espera de justicia, ahí está la foto, ¿no es cierto?, de las mujeres esperando donde yo trabajo, ¿no es cierto? Que ¡ya voy! Ahí, donde yo trabajo, ¿no es cierto?, donde las mujeres tienen que esperar. Entonces, desde las demandas iniciales, el retardo, la denegación de sus procesos generan revictimización secundaria. ¿Por qué? Porque no se cumplen también con las expectativas. Entonces, la victimización secundaria son los costes personales que derivan para la víctima de su intervención en el proceso penal o el proceso judicial. Entonces, miren la importancia de conocer estos aspectos para que nosotros podamos también saber, ¿no es cierto?, de que podemos nosotros generar cierta afectación con las propias acciones que nosotros podamos tomar. Entonces, la victimización secundaria es aquella que ocurre no como resultado directo de la acción delictiva, sino a través de las respuestas de las instituciones y los individuos hacia la víctima. No le presto atención, no le escucho, cuando llega la persona en vez de atenderla, ¿no es cierto?, de manera coherente, estoy conversando por teléfono. Entonces, esos aspectos generan revictimización. Entonces, es importante que nosotros conozcamos estos aspectos y también de que existe la victimización terciaria. También los familiares de esta mujer, los hijos, también pueden sentirse afectados de que su mamá se encuentre inmersa en un proceso judicial y eso genera también afectación en estas personas. Los testigos de una victimización por un acto de violencia, ¿no es cierto?, a través del aprendizaje vicario o directo, también va a generar victimización en los familiares, de estas personas. Entonces, ese es importante que nosotros conozcamos y este es el marco más o menos en el cual nosotros vamos a interactuar. La ley 3364 tiene principios rectores. El principio de igualdad y no discriminación, a todas las personas tenemos que atenderlas por igual. El interés superior del niño resulta fundamental, ¿no es cierto?, dentro del acompañamiento y también dentro de las decisiones que nosotros como parte de los operadores de justicia tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si viene una persona, por más mujer que sea, en una situación de violencia, y podemos nosotros detectar de que hay un niño en una situación de vulnerabilidad o desamparo, en ese caso nosotros tenemos que prestar mayor atención al niño, que en este caso a la mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por este principio del interés superior del niño. Principio de debida diligencia, afrontar de manera rápida y dentro de los plazos que tenemos nosotros para realizar nuestros informes o nuestras atenciones. Entonces, miren, estos son aspectos importantes que tenemos que tenerlo en cuenta, y también los enfoques, el enfoque de género que ya vimos, el enfoque de integralidad, ¿no es cierto?, que reconoce que la violencia contra las mujeres confluye en múltiples causas y factores. Ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que la violencia es multifactorial.
El enfoque intercultural, que tenemos que reconocer que vivimos en un país multicultural, diverso, ¿cierto? Con diversas razas, diversos lenguajes, diversos idiomas, que nosotros tenemos que entender a estas personas, y si viene una persona con la que no entendemos, pedirle, ¿no es cierto?, de repente un traductor, o pedir que vaya a una institución donde en realidad pueda ser escuchada, para que esta persona pueda tener un correcto acceso a la justicia y nosotros no la revictimicemos, ¿cierto? Porque no vamos a atenderla, no vamos a poder brindarle una atención necesaria porque no nos va a entender. Si habla quechua, yo no hablo quechua. Sería imposible poder comunicarme con esa mujer. El enfoque de derechos humanos también es importantísimo, ¿no es cierto? Que nos hace ver la importancia de reconocer de que hay personas titulares de derecho, y que nosotros como operadores de justicia tenemos nosotros de que procurar de que sus derechos de estas personas sean reivindicados a través de la mejor actuación que nosotros podamos tener. Entonces, el enfoque de interseccionalidad también, ¿no? Que da cuenta de que la situación de violencia de la mujer es complejo, porque va a depender la afectación de múltiples causas. Puede depender de características de personalidad, de la carencia de autoestima, de la falta de acceso al trabajo, de una serie de condiciones para que pueda tener mayor o menor afectación. Pero esos aspectos tenemos que reconocerlo si nosotros vamos a intervenir con mujeres. El enfoque generacional, que está también inmerso en la ley, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender de que la atención tiene que ser de acuerdo, ¿no es cierto?, al grupo etario que tiene esta persona. Si es un niño, la atención tiene que ser diferente; que si un adolescente, tiene que ser diferente; si es una mujer adulta, o si es una adulta mayor. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, enfoques diferenciados, considerando el enfoque generacional, para que nuestras intervenciones sean los más precisos posibles. Entonces, eso lo señala la ley, y eso es importante que nosotros reconozcamos antes de intervenir con mujeres víctimas de violencia. Los tipos de violencia ya los conocemos, ¿no es cierto? La violencia física, psicológica, la sexual, la violencia económica que incluye esta ley. Entonces, bajo esta ley nosotros podemos entender ahora cómo, les decía, ¿no?, que las mujeres que buscan una pensión de alimento para sus hijos, ¿no es cierto?, que están inmersos en un proceso de tenencia, los problemas emocionales y de afectación que tienen también, porque se genera afectación en ese tipo de relaciones. El que le quiten, ¿no es cierto?, el que el esposo renuncie al trabajo y deje de abonarle la pensión que le daba a los hijos, es violencia económica. Pero también dentro de la violencia física es importante que reconozcamos de que la ley también habla del maltrato por negligencia. Y dentro de la guía de evaluación del Ministerio Público para los que son peritos de repente, también nos habla de negligencia física y de negligencia psicológica. Nosotros podemos determinar que un niño está sufriendo negligencia física, por ejemplo, cuando no se le brindan los alimentos necesarios, cuando no tiene las medicinas, cuando no tiene ropa, cuando no tiene acceso al colegio. Entonces sería una negligencia o maltrato por negligencia física. Y si este niño no tiene el cariño del papá porque no viene a visitarlo, porque lo desconoce, porque le dice que no es su hija, pues no es su hijo, sería negligencia psicológica porque no le está dando el cariño y el afecto a este niño. Entonces, esta violencia genera, ¿no es cierto?, una serie de afectación, y estas personas inmersas en cualquiera de estos tipos de violencia son las que vienen a nuestros servicios, y cuando vienen a nuestros servicios, muchas veces el primer contacto que tiene con el psicólogo o la trabajadora social que trabaja dentro de estos servicios, se da esta explosión emocional, ¿no es cierto?, de descontrol emocional, en donde se hace importantísimo, ¿no es cierto?, emplear los primeros auxilios psicológicos como técnica básica y fundamental para empezar a trabajar. La ley también señala, ¿no es cierto?, de la entrevista en Cámara Gesell. Y generalmente cuando van a Cámara Gesell, supuestamente debería ir el niño, porque va a ser entrevistado por el psicólogo del Ministerio Público, ¿no es cierto?, en esa famosa entrevista. Pero la ley también señala de que este niño, y también el Código Niño de Adolescentes, que este niño puede ir acompañado por un psicólogo, ¿cierto?, que le brinde la protección, que le hable, ¿no es cierto?, que le brinde la contención necesaria para que pueda este niño brindar su testimonio en Cámara Gesell de la mejor manera. O también están los psicólogos también de Udavid, ¿no es cierto?, que sería ese su papel también, de brindarle el apoyo al niño. Podría ser previo si el niño está muy alterado emocionalmente, o también después de una entrevista en Cámara Gesell. Entonces, esos aspectos son importantes del apoyo que se le puede brindar a las víctimas de violencia. Entonces, miren cómo dentro de las diferentes áreas y servicios que ven el tema de la violencia, es mucho lo que los psicólogos pueden hacer, ¿no es cierto?, para
ayudar a estas personas en la recuperación emocional o también dentro de los procesos legales que están inmersos. Entonces va a depender de que ustedes, ¿no? Vamos a averiguar después en dónde trabajan, cuál es su ámbito de experiencia, de tal manera de ver, ¿no es cierto?, cómo pueden ustedes ir interiorizando dentro de cada una de sus áreas de trabajo algunos aspectos de lo que nosotros estamos trabajando para mejorar la calidad del servicio que prestamos como psicólogos, como asistentes sociales o también, ¿no es cierto?, si somos estudiantes, también ir interiorizando estos aspectos para cuando consigamos un trabajo en las áreas que nos interesan, poder implementar los primeros auxilios psicológicos en la intervención en crisis. Entonces, miren, acá hay dos frases que marcaron en mí, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, hace como 10 años, cuando estaba trabajando en una zona de Hualgayoc, en Mamamarca, marcaron la relación y me hicieron entender a las víctimas de violencia. Una mujer más o menos de 55 años o 60 años se acerca, ¿no es cierto? Y bueno, emocionalmente mal, ¿no? Llorando y llorando mucho y diciendo que quiere morir, ¿no es cierto? Que ya no comprende más. Que había escuchado, me señalaba por radioprogramas de que un psicólogo, el doctor Maestre, que ya falleció, había dicho, ¿no es cierto? Y hablaba de la violencia todos los días. Y que ella, escuchando la radio, bueno, se dio cuenta que ella estaba inmersa en una situación de violencia. Entonces, cuando yo la empecé a entrevistar, me dijo, ¿no? Dentro de las cosas que me dijo, solo los rincones de mi casa conocen mi tristeza. Entonces me puse a pensar, ¿no? Solo los rincones de mi casa conocen mi tristeza. Entonces me di cuenta que era una mujer muy solitaria, que tenía como 8 o 10 hijos que ya no vivían con ella, y que realmente esta persona no conversaba con nadie, solamente escuchaba su pequeña radio, y ese era su único medio de comunicación, ¿no es cierto? Porque no tenía amigos, no tenía nadie. Entonces miren cómo se había llegado esta persona a aislar de tal manera de que considere que solamente los rincones de su casa, ¿no es cierto?, conoce su tristeza. Significa que esta persona paraba deprimida y llorando seguramente en alguna parte de su casa. Entonces esto realmente me hizo meditar mucho, ¿no es cierto?, en términos de la situación que puede atravesar una mujer víctima de violencia. Y la otra mujer también víctima de un intento de feminicidio, ¿no es cierto?, que tenía ya la tercera vez que había pedido medida de protección, me dijo, ¿no?, que pues mire, psicólogo, este papelito me va a defender del machazo de mi marido. Entonces, un documento que el fiscal, ¿no es cierto?, que el juez cree que va a proteger, ¿no es cierto?, a esta mujer de una situación de violencia, no es así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, como operadores de justicia? ¿Qué tenemos que hacer como víctimas de violencia? Es realmente, ¿no es cierto?, primero lograr contener esas emociones y después, ¿no es cierto?, empoderar a la mujer para que ella pueda tomar sus propias decisiones y pueda afrontar de la mejor manera estas situaciones de violencia que están atravesando. Esta mujer, por ejemplo, que me dijo del papelito, ¿no es cierto?, que el papelito era una persona con polleras, ¿no?, de una zona rural de Bambamarca, más o menos hace 12 años. Y después, más o menos, de que conversamos con esta señora, vino como a los 6 meses. Y cuando vino yo ya no la reconocí. Yo ya no la reconocí, no la miré y no la reconocí, la verdad, porque estaba cambiada. De lo que utilizaba su pollera típica de la zona de Hualgayoc, Bambamarca, vino con pantalón y zapatillas. Entonces no la pase señora. Dijo, no me conoce. No, le digo, señora, disculpe, no la conozco. No, me dice, mire, soy yo la señora, recuerda que vino, que mi marido me quiso matar. Bueno, ahora me dice, estoy en Chiclayo, creo que me dice, estoy en Chiclayo, estoy ayudando a mi hija que tiene una farmacia, ya no he venido por acá, solamente he venido a vender unas tierras, pero ya estoy haciendo otras cosas diferentes. Entonces yo le dije, no señora, realmente me da mucho gusto porque de 100 personas que nosotros vemos, prácticamente 2 o 3 o 1 es la persona que cambia y que se empodera, ¿no es cierto?, y que logra cortar una relación de violencia. Pero entendí de que en realidad no hay por qué enojarnos o sentir frustración frente a las otras mujeres que no cambian y que después de que uno les brinda la atención, ¿no es cierto?, hacen su denuncia, inclusive 1, 2, 3 denuncias y regresan con la pareja. Eso es parte del proceso de empoderamiento y no todas las personas tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de tomar ese tipo de decisiones, pero cuando encontremos un caso de eso, tenemos que utilizarlo de ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo le dije, señora, me parece excelente, le digo, y más bien usted cuando tenga una víctima de violencia, cuéntele su experiencia, ¿no? De tal manera que ellas sepan la manera como usted ha podido salir de esa situación tan grave en la que estaba atravesando. Entonces, miren, estas víctimas de violencia generan, por lo general, ya se ha estudiado esto mucho, y Walker, ¿no es cierto?, Leonor Walker,
ella tiene o escribió, ¿no es cierto?, su libro El síndrome de la mujer maltratada, ¿no es cierto?, en donde yo encontré en internet que decía, ¿no es cierto?, esto de acá, ¿no? El conocimiento siquiera somero de este síndrome, ¿cierto? O sea, que si nosotros conoceríamos en algo este síndrome, ayudaría a comprender el comportamiento de la denunciante. Entonces, si nosotros conociésemos este síndrome, nos ayudaría a entender, como yo les digo, ¿no es cierto?, que lo aprendí en la práctica, por qué la denunciante denuncia, por qué la denunciante regresa con la pareja, por qué la denunciante se comporta de tal manera. Que a veces, como jueces, fiscales y abogados, nos puede parecer chocante e incluso absurdo o contradictorio. Y al final decimos, bueno, pues no es un problema, si ella quiere, ya, bueno, que lo mate. Entonces, eso no es el hecho, tenemos que entender, mire. Y si nosotros conocemos estos aspectos, nosotros vamos a poder entender a las víctimas y vamos a poder brindarles la mejor atención. La primera atención que van a dar en una víctima que venga con un desborde emocional van a ser los primeros auxilios psicológicos y después emplear otras técnicas, ¿no es cierto? Generalmente las personas que tienen más acceso a las víctimas de violencia, como los psicólogos de los centros de emergencia mujer, ¿no es cierto?, que tienen mucho más facilidades de poder seguir trabajando y empoderando a la mujer, o también los psicólogos de UDAVID. En el caso de nosotros, de los peritos del Ministerio de Justicia, somos más... somos como los peritos del Instituto de Medicina Legal, ¿no?, donde no tenemos mucha relación con las usuarias. Y generalmente nuestras intervenciones se centran más en casos emblemáticos o también cuando se genera una situación de desborde emocional dentro de nuestros locales. Pero con las personas que atendemos o hacemos pericias, no hacemos la contención emocional, porque eso podría malinterpretarse al momento de un proceso judicial y al momento de un debate pericial, ¿no? Pensarían de que nosotros ya conocíamos a la víctima y que nosotros nos podemos facilitar. Entonces, en ese caso, no lo hacemos. Entonces, miren la importancia de conocer estos aspectos. Y ahora, ¿qué es el síndrome de la mujer maltratada? El término se utilizó por primera vez en 1977. El análisis de los datos obtenidos de las mujeres que participaron en esta investigación indicó que el síndrome de la mujer maltratada está constituida por 6 grupos de criterios, o sea, por algunos criterios. La mujer tiene depresión y angustia, siente miedo, tiene sentimientos de confusión, tiene creencias acerca del matrimonio y la pareja y la paternidad, como bien señalaba su compañera, ¿no? No, ¿cómo lo voy a dejar a mi marido si mi mamá me ha dicho que no? ¿Cómo voy a rehacer mi vida? ¿Cómo voy a conseguir otra persona? A mí me han dicho que el matrimonio es para siempre. Tienen rabia de sí mismas, tienen roles rígidos de género. O sea, la mujer, ¿no es cierto?, entiende ya y está sometida a ese ejercicio de poder y entiende muy claramente cuál es su rol dentro de esta relación de violencia y de maltrato. Estas mujeres tienen dificultad para tomar decisiones, por eso es de que no pueden terminar con las relaciones de maltrato. Justifica, niega y minimiza la violencia, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que justifica, normaliza la violencia, tiene intenso sentimiento de culpa, considerando que son ellas las que generan las situaciones de violencia. Tienen dependencia económica o emocional frente a la pareja, por lo cual va a ser muy difícil que se rompa estas relaciones de violentas. Y va a tener lo que se llama, o que dice ahí, anestesia emocional, es decir, de que la entrevistamos y parece que no tiene emociones, ¿no? O sea, se muestra como que si no tuviese pena, ni alegría, ni cólera, y parece que nos estuviese simulando, mintiendo frente a lo que nos está narrando. Y lo que sucede es de que ya no tiene la capacidad, ni siquiera, como dice, ya se me acabaron hasta mis lágrimas, ya no quiero ni llorar, ya no siento nada. Entonces, miren, son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder intervenir de manera correcta con estas personas. Otro aspecto importantísimo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que conocer, ¿no es cierto?, de que esta violencia tiene ciclos y que va a depender del ciclo en que se encuentre, en que la mujer va a actuar de manera diferente con nosotros. Generalmente nosotros vamos a ver a la mujer cuando se ha producido el incidente, ¿no es cierto? Cuando ha habido toda una fase de tensión, en donde la relación se ha ido deteriorando, en donde han ido desde los gritos, los insultos, hasta llegar al incidente, la fase de los golpes. Entonces, cuando se dan los golpes o la agresión verbal, es cuando la mujer, ¿no es cierto?, y ve peligrar su vida, va y denuncia al Ministerio Público, a la Policía Nacional, o va a la Defensa Pública, ¿no es cierto? Es ahí donde requiere ayuda. Pero después de pasar este incidente, la mujer entra a una fase de reconciliación. El abusador va a pedir disculpas, ¿no es cierto?, va a prometer cambiar,
En la sierra, por ejemplo, inclusive había procesos de conciliación con los jueces de paz, donde se comprometían a construir una casa nueva, a dejar de tomar, y una serie de aspectos que no están permitidos ahora por la ley. Entonces, se va a dar esta fase de reconciliación. Y después va a entrar en una fase de calma nuevamente hasta que se produzca la tensión. Entonces, tenemos que entender de que este círculo se va a dar. Pues, y que generalmente después de repente esta fase de incidente es muy probable o altamente probable de que la pareja se reconcilie. Pues nosotros tenemos que entender de que esto ya ha sido estudiado y esto generalmente va a darse de esta manera. Pero también tenemos que entender de que este círculo de la violencia va a haber una escalada. Y en esta escalada, conforme pase el tiempo y se deteriora la relación, va a ir incrementándose las situaciones de violencia hasta llegar a alguna situación de muerte, violencia o un feminicidio. Entonces, miren, la violencia va desde micromachismos, ¿no es cierto? Micromachismo, por ejemplo, yo tengo mi enamorado, ¿no? O sea, tengo 20 años. Mira, ¿sabes qué? Ya después de 3 o 4 meses, ¿sabes qué? Mira, a partir de ahora, ya quiero que nadie te llame por teléfono, por favor, que esa persona que te para llamando, Martín que te para llamando y el otro que te manda mensajes, diles que ya soy tu enamorado y que ya no te pueden llamar por teléfono. La primera. La segunda, ¿sabes qué? Quiero, mira, que no me gusta que te pongas minifalda cuando no sales conmigo. Y si sales conmigo tampoco, porque no quiero que nadie te vea, no quiero sentir vergüenza cuando estamos caminando por la calle. No quiero que te pongas escote, no quiero que te pintes. Y empiezan, ¿no es cierto?, estos micromachismos, y después empiezan las agresiones psicológicas a degradar a la mujer de tal manera que le va haciendo perder su autoestima, su autoconcepto, ¿no es cierto?, a través de agresiones verbales, físicas, hasta que va logrando este agresor, ¿cierto?, logra el agresor que la mujer pierda, ¿no es cierto?, su propio autoconcepto, de tal manera de que se vuelve, que acepta el dominio y el predominio y el ejercicio de la violencia o de poder por parte de la pareja. Entonces, ese es más o menos el tránsito que se produce. Y en el caso de los feminicidios, también existen perfiles, ¿no es cierto?, tanto del feminicida como también de las personas que son víctimas, que también son trabajos que tiene el Ministerio de la Mujer y que sería importante que ustedes conozcan para tratar de determinar los factores de riesgo que puede estar inmersas estas personas en estas situaciones de violencia. Son aspectos importantes, ¿no? Son aspectos importantes. Otro aspecto que tienen que conocer ustedes también, que es esta rueda de poder y de control. Entonces, ¿cómo ejerzo yo el poder y el control con mi pareja? Entonces, pongámonos de que yo de que yo soy una persona que maltrata a mi mujer, ¿no? Entonces, yo la maltrato. Entonces, lo primero que hago es la intimido, ¿no? Mira, le digo, ¿sabes qué? Ni me digas nada que te voy a pegar. Ya, no me interesa que me denuncies a donde quiera. Me voy a la cárcel o denúnciame, no te va a pagar la pensión para mis hijos, me dirás, me voy a la cárcel, pero a ti no te paso un solo. Entonces el abuso emocional empieza, ¿no? ¿Y qué te crees tú? ¿Crees que me puedes hacer algo a mí? A mí no me vas a hacer nada. Yo soy amigo de los fiscales, soy amigo ahí, trabajo en el Ministerio de Justicia, conmigo no me va a pasar nada. Y empieza, ¿no es cierto?, el aislamiento hacia la pareja. ¿Cierto? No te relaciones con nadie, porque además de estas situaciones empieza también a trabajar, ¿no? Que no te reúnas con nadie, no quiero que venga nadie a la casa, que no vengan tus familiares, deja de estar hablando con tu mamá, niego y minimizo y culpo. Mira, tú eres la que genera los problemas, por tu culpa es que estamos así, ¿no? Si tú no me dijeses nada, no tendríamos estas situaciones de violencia. La mujer reclama, la mujer pide, ¿no es cierto? Tienes que aumentarme la pensión. Mira, tanto problema me haces, me voy a ver a los hijos, ¿eh? Me los llevo y nunca más los vas a volver a ver. Pues empieza el hombre a coaccionar, a manipular. El uso de privilegios masculinos. Me voy, me desaparezco 2, 3 días, vengo y sigo en esta situación de amenaza. Abuso económico. De lo que le daba 500, o pongamos como le dan, ¿no? 200 soles para 3 hijos, le doy a 50 soles nada más porque le digo que he perdido mi trabajo. Entonces, y si me sigue reclamando, le digo que no le voy a dar nada. Entonces la mujer va, busca a la persona y continúa la situación de violencia. Y continúa la coerción y amenaza. No me digas nada, que no te voy a dar nada, me voy a ir con otra persona y me voy a olvidar de ti. Méteme a la cárcel, haz lo que quieras, que a mí no me interesa. Entonces, miren, esto también se da y son características que se dan y tenemos que conocerlo también para poder, cuando estamos trabajando con una mujer, ¿no es cierto?, en una situación muy concreta, tenemos nosotros que hacerla ver, señora, y hacerla ver que existe este círculo de poder y que ella está inmersa en esta situación.
Y hacia la mujer, por más emocionalmente alterada que esté, le empezamos a indicar que hay otras personas que atraviesan por lo mismo y le vamos indicando cada uno de estos pasos, la mujer va reconociendo que hay otras personas que están atravesando por lo mismo que ella. Esto es importante, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, muchas veces sacaba mi cuadrito y le decía, mire señora, lo que me está contando, vamos a ver que no solamente es usted la persona que lo sufre, sino que hay otras personas que también están sufriendo y otras mujeres. Y les empezaba a explicar como le estoy haciendo a ustedes. Y las mujeres pensaban, uy, tiene mucha razón usted, ¿no? Claro, entonces se dan cuenta de cómo se da esta situación. Ya no lo ven en abstracto, sino lo ven, ¿no es cierto?, en esa gráfica y uno les puede explicar de mayor manera cualquiera de estas fases, ¿no es cierto?, la espiral del abuso o el ciclo de poder. Entonces las mujeres son más conscientes en ese momento, pero podemos enseñarles a través de nuestra computadora, hacerles ver y que ellas se den cuenta de las fases que están atravesando en una situación de violencia. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, ellas van a tener más conciencia de lo que les está pasando, ¿no? O sea, no solamente escuchándolo, sino también tal vez viéndolo y leyéndolo. Entonces, miren, estas personas sufren mecanismos psicológicos, o sea, se producen mecanismos psicológicos comportamentales adaptativos para las víctimas. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas víctimas, como ya vimos el síndrome de la mujer de Leonard Welker, ¿cierto?, van a generar ciertos comportamientos adaptativos para no terminar con la relación. Y dentro de estos comportamientos adaptativos está la indefensión aprendida, ¿no es cierto?, de Seligman. Seligman, un psicólogo norteamericano, ¿no es cierto?, vamos a ver qué investigación hizo, por lo cual encontró este síndrome de indefensión aprendida. Alteración de la regulación afectiva, también la mujer altera sus afectos, regula de diferente manera, de tal manera de que continúa con el agresor. Se da un proceso de vinculación traumática entre la víctima y el agresor, ¿no es cierto? Se da el aislamiento también que habíamos visto. La adaptación e identificación con el agresor, lo que también se llamaba el síndrome de Estocolmo, ¿no es cierto? Cómo las víctimas se identifican con sus secuestradores o con sus agresores. Y hay una autodevaluación por parte de las mujeres acerca de sus propios recursos, ¿no es cierto?, para afrontar la situación de violencia. Entonces, estos comportamientos tenemos que conocerlos, tenemos que identificarlos para que al momento que nosotros intervengamos con las mujeres, reconozcamos por cuál de estos mecanismos está atravesando la mujer, de tal manera de que podamos nosotros intervenir de manera específica, ¿no es cierto?, para romper, por ejemplo, una vinculación traumática o para mejorar, ¿no es cierto?, y hacer que la mujer empiece a regular de manera coherente sus emociones, ¿no es cierto?, para que ya no se identifique con el agresor, para que empiece a mejorar sus relaciones sociales, para que se autoperciba de otra manera, y para que rompa ese círculo de la indefensión aprendida, por el cual ella ya cree que no tiene solución y que cree que ya no hay forma de salir de eso. La teoría de la indefensión aprendida es sumamente importante. Durante los años 70, Seligman descubrió que tras someter a un animal a descargas eléctricas sin posibilidad de escapar de ellas, dicho animal no emitía ya ninguna respuesta evasiva. Aunque, por ejemplo, la jaula hubiese quedado abierta, en otras palabras, había aprendido a sentirse indefenso y a no luchar contra ella. Metían a un gato a una jaula y le daban unas descargas eléctricas. Primero el gato intentaba escapar. Le ponían otra descarga eléctrica y el gato intentaba escapar. Conforme le seguían poniendo las descargas eléctricas, el gato ya no intentaba escapar hasta que el gato ya inclusive se dejaba morir ahí en la jaula y por más que esté abierta la puerta, el gato no quería escapar. Entonces eso es lo mismo que sucede con la mujer. Primero intenta escapar, salir de la situación, pero después se da cuenta de que no hay manera de cambiar y no hay manera de salir de esa situación hasta que continúa, ¿no es cierto?, continúa en la situación de abuso. Una mujer me decía, no, lo que yo hago, ¿no es cierto?, es a las 3 o 4 de la mañana, me salgo con mis hijitos y me voy por ahí y me escondo. Y le digo, señora, ¿y dónde vive usted? Vivía a cerca de 4.400 metros de altura. Entonces le digo, ¿cómo es posible que usted a las 4 de la mañana se va con sus hijitos y se esconde por ahí? Entonces, imagínense, la persona esta, ¿no es cierto?, en vez de afrontar, evadía la situación hasta que el otro día el marido le pase la borrachera, deje de pegarle y continúe normal la relación. Entonces, esta teoría se enriqueció después cuando se empieza a evaluar o se empieza a conocer que las personas generamos ciertas conductas de atribución. Entonces, la mujer generalmente siente que lo que le sucede es parte de ella misma y tiene sentimientos de culpa. O sea, tiene un locus de control interno, ¿no?, frente a un locus de control externo que puede tener el agresor. Entonces, miren, son conceptos importantes, ¿no? Entonces,
Daños y delitos violentos en general va a generar indefensión aprendida. Comportamiento pasivo, lo cual impide actuar de forma preventiva a la mujer. Entonces la mujer ya no va a actuar de manera preventiva, no va a establecer ninguna manera para escapar por más que sepa que el esposo va a venir borracho y le va a pegar, ella no va a hacer nada, va a esperar ahí pacientemente hasta que el marido venga y le pegue, ¿no es cierto?, ese día. La persona se da por perdida e interioriza como expectativas que sus acciones premeditadas no sirven. Entonces, ¿ya para qué lo voy a hacer eso? Me voy a ir a mi mamá, si mañana que venga me va a pegar doble. Inclusive va de repente y le pega a mi mamá y le pega a mis hermanas. Mejor espero acá nada más. Entonces, eso se llama indefensión aprendida. Identificación con el agresor. El agresor representa a la persona de mayor poder para la víctima. Ella siente de que el agresor es el que tiene el poder y que controla, ¿no es cierto?, no solamente a ella, sino todas sus relaciones. Entonces, ella difícilmente va a hacer algo por escapar de esa identificación. El vínculo traumático surge como una estrategia de supervivencia y forma de ganar control sobre la experiencia, cumpliendo una función protectora de la integridad psíquica de la víctima. La víctima, para no sentirse mal, ¿no es cierto?, ya significa, sí, tú tienes el poder, yo te hago caso en todo, no hay ningún problema y me someto completamente a ti. Entonces, esa es la identificación que es importante que nosotros reconozcamos para que nosotros podamos intervenir como mujeres víctimas de violencia. Los dos casos que les señalaba, por favor, quiero que lo tengan para que puedan participar conmigo. En el primer caso, nos convocan a nosotros de la Dirección General donde trabajamos, que había una víctima de un feminicidio, ¿no es cierto?, en la zona de Ventanilla, y que vayamos nosotros a conversar con la hermana y podamos nosotros hacer contención emocional, aplicar las técnicas que vengan en el caso y brindarle los servicios de la defensa pública. La defensa pública, como ustedes sabrán, está constituida por abogados de víctimas, abogados de asistencia legal. Tenemos un equipo multidisciplinario conformado por un psicólogo forense, una médico legista, un perito criminalístico, trabajadoras sociales, ¿no es cierto?, que vamos a intervenir en diferentes casos. Entonces, en este caso, en el primer caso, fuimos con la trabajadora social, ¿no es cierto?, a hacer el contacto. Y cuando llegamos la persona que había sido asesinada había estado desaparecida 7 meses. Y lo habían encontrado en el corral de la casa ni a la pareja. Entonces, cuando nosotros llegamos, realmente la familia estaba muy dolida. Estaba muy dolida y realmente estaban con una actitud sumamente conflictiva contra el Centro de Emergencia Mujer, que había visto el caso por tanto tiempo, por el Ministerio Público, por no hacer nada, con la policía. Entonces, cuando llegamos nosotros, prácticamente fue una reacción de rechazo a la presencia de nosotros, ¿cierto?, la presencia de nosotros. Entonces, es ahí, en esas circunstancias en las que tuvimos que emplear, ¿cierto?, los primeros auxilios psicológicos para lograr un poco la aceptación de la familia y nosotros podamos ofrecerle los servicios del Ministerio de Justicia para que esta persona pueda tener, ¿no es cierto?, un nicho, un lugar donde será enterrada y también pueda tener la asesoría legal que necesitaba porque ya el agresor estaba preso. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos proponer. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso, estamos ahí también con una abogada, estamos también con la trabajadora social, y bueno, yo soy el que tomo la foto, ¿no? En este caso, la señorita es una señorita de 21 años que trabajaba en la zona de los casinos de Plaza Norte en Lima y que había sido víctima de intento de feminicidio por parte de su pareja, una persona de 28 años. La persona, cuando llaman al ministerio, señalan de que la persona ha intentado suicidarse, la chica ha intentado suicidarse. Y eso implicaba que la intervención que teníamos que hacer era una intervención inmediata, ¿no es cierto? Porque según la ley hemos visto de que tiene que ser de manera inmediata los servicios que tenemos que prestar. Fuimos a buscarla a donde se encontraba y cuando llegamos, lo primero que nos encontramos es vivía solamente en ese cuartito. Cuando nos encontramos, la pareja ya no estaba ahí, ¿no? Había fugado. Y encontramos abajo al casero, el dueño de la casa, que nos dice que le ha pedido a la señorita de que deje el cuarto porque él no quiere tener problemas, que ha venido la prensa, que estamos viniendo nosotros y que por favor, ¿no es cierto?, le digamos a la persona que deje su casa en el más breve plazo. Cuando nosotros subimos con la chica, había intentado suicidarse, como les digo, tenía
tenía un trastorno de personalidad, ¿cierto? Ella depresivo, había tenido un tratamiento psiquiátrico en el Noguchi, que lo había abandonado. En la casa, en el cuartito que vemos ahí, estaba lleno de heces tenía un perrito pequeñito, como de un mes, pequeñito, y todo estaba lleno de orines de perro y de heces del perro, ¿cierto? Todo estaba en una situación de abandono. Entonces ahí es donde ella empieza a narrar, empieza a llorar, ¿no es cierto? Y se empieza a realizar primero la contención emocional, y después ya la abogada empieza a explicarle, ¿no es cierto? O a informarle cómo se puede ayudar a esta persona, y la trabajadora social establece las redes sociales de apoyo, toma su teléfono y le busca un contacto para tener nuevamente una cita en el Noguchi y pueda verse el tema de su salud mental. Entonces, esos son los dos casos. ¿Ya? Esos son los dos casos. El perfil de las víctimas y las características generales. El perfil de las víctimas ya hemos visto, ¿no es cierto?, que se generan esta adaptación paradójica, estas síndromes que hemos visto de Leonard Walker lo habla, el síndrome de la mujer maltratada, pero frecuentemente, ¿no es cierto?, se observa una tendencia a confiar ciegamente en sus parejas, terminando y aceptando la situación de violencia. El comportamiento de estas personas es ansioso, especialmente cuando se ha instaurado ya el ciclo de la violencia. O sea, cuando se instaura el ciclo de la violencia, las mujeres se vuelven muy ansiosas ya frente a cualquier reacción. Existe un sentimiento de culpabilidad y vergüenza, especialmente en mujeres de la zona rural, ¿no es cierto?, que tienen mucha vergüenza de contar lo que les sucede. Suele existir dependencia económica, que normalmente actúa como barrera a la hora de denunciar, y barrera también para dejar al agresor. Hay depresión y baja autoestima en la mayoría de los casos de las mujeres. Estas mujeres se encuentran aisladas socialmente y dependen emocionalmente del hombre dominante, como es el caso de esta señorita, ¿no es cierto?, que le estoy planteando de intento de feminicidio. Tiene identificación con el agresor, o sea, hay una identificación con el agresor, el síndrome de Estocolmo. Por ejemplo, esta señorita planteaba de que ahora qué va a hacer de su vida, ¿no es cierto?, ahora que su pareja lo ha dejado. Tenía esta persona cerca de 10 cortes en cada una de las manos, que se había hecho con una navaja, y que esos cortes también se lo había hecho ya desde la adolescencia, ¿no? Entonces, desde la adolescencia ella ya tenía esta ideación suicida. Entonces, frente a esos casos, quiero que ustedes vayan pensando, ¿no es cierto?, para ver cómo intervendrían según algunas pautas que vamos a ver ahora, que no constituyen propiamente los primeros auxilios psicológicos, sino la intervención en este tipo de casos de manera general. Entonces, miren, las consecuencias de la violencia de género son muchas, ¿no es cierto? Desde las consecuencias físicas, como vemos en este caso que les digo, la muerte de la persona, esta víctima de su pareja, como los cortes, ¿no es cierto?, que tenía también esta señorita, traumatismos, desgarros, quemaduras, hematomas, cefaleas crónicas, colon irritable, abortos, alteraciones en la respuesta sexual, infecciones y muerte que se da con la violencia física. Desde el punto de vista psicológico, el trastorno de estrés postraumático, la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, fobias, hipocondria, crisis de pánico, trastornos de alimentación, intentos de suicidio, dependencia emocional, vergüenza, sociales, aislamiento social, ausentismo laboral, pérdida de empleo, pérdida de red social. Entonces, miren la cantidad de afectación que puede tener una mujer, o que tiene una mujer que es víctima de violencia. Y esto va a depender, como ya planteamos anteriormente, de la cronicidad, ¿no es cierto?, de la violencia, del tipo de violencia que se ejerce también, ¿no es cierto? Esos son aspectos importantes. Y también diferenciar entre violencia psicológica, física o violencia sexual, ¿no? Entonces, consecuencias en los hijos. Riesgo de alteración en el desarrollo integral, un niño que ve o vive esas situaciones de violencia. Sentimientos de amenaza también, porque ve amenazar a su seguridad a los niños. Tienen dificultades en el aprendizaje, en la atención, dificultades para socializar con otros niños, tienen comportamientos violentos, conductas disruptivas, enuresis, una serie de problemas que se van generando en estos niñitos. Víctimas de maltrato, normalización de la violencia, tienen baja autoestima, son ansiosos, ¿no es cierto?, tienen mayor incremento de enfermedades psicosomáticas. Entonces, estos son algunos de los cuadros que nosotros vemos en estas víctimas de violencia, dependiendo de la cronicidad y el tipo de violencia. Otro aspecto que es importante reconocer, que por ejemplo, cuando una niña o un niñito de 5, 4, 6, 7 años o un adolescente ha sido agredida sexualmente, ha sido violada sexualmente, por ejemplo, la niña está muy afectada psicológicamente, pero también
la afectación, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho, la afectación terciaria, la victimización terciaria se da en los familiares. Entonces, miren, cuando sucede una situación de estas, se tiene que intervenir muchas veces con la madre, con el padre, con los hermanos, ¿no es cierto?, que están emocionalmente sumamente alterados por una situación tan complicada como es una agresión sexual a una niña, niño o adolescente. Entonces, es a la mamá, es al papá que llegan a esta primera consulta con los defensores públicos, en donde se hace necesaria una intervención con primeros auxilios psicológicos para que ellos puedan, ¿no es cierto?, procesar sus emociones y puedan, de manera consciente, saber cuáles son los pasos necesarios que tienen que hacer para el inicio de la consulta, porque llegan completamente desbordados emocionalmente, llorando, sin saber qué hacer, queriendo denunciar a todo el mundo, agresivos. Entonces, es en ese momento en donde es importante el empleo de las técnicas psicológicas para modular las emociones de estas personas. Entonces, ¿cuáles son las necesidades psicológicas que tienen las víctimas? Estas personas van a tener una serie de necesidades psicológicas, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades psicológicas que tiene cualquier víctima que se va a acercar a conversar con nosotros? De ser escuchada, entendida y aceptada. Entonces, miren, no tenemos que hacer mucho, tenemos que escucharlas, ¿cierto? Tenemos que entenderlas y aceptarlas. Entonces la pregunta sería con ustedes, la pregunta que les haría es, ¿cómo logramos o cómo hacemos de que la persona sienta que la estamos escuchando, que la estamos entendiendo y que la estamos aceptando? ¿Quién podría participar, por favor? ¿Cómo una mujer o una víctima de violencia podría saber que nosotros la estamos escuchando, la estamos entendiendo y la estamos aceptando? ¿Quién podría participar, por favor? Usando estrategias de escucha como la paráfrasis, también repetir lo que ella dice, pero sobre todo es no interrumpirla, creo yo, porque lo que va a buscar es eso, ¿no? Como va a ser como un balde de agua que va a querer tirar, entonces solamente creo que es lo principal, no interrumpirla cuando habla. Y dígame, ¿y con la mirada y con las manos también, tenemos que hacer claro, algo? pues nuestro lenguaje corporal debe ir nuestro lenguaje paraverbal tiene que ir de acuerdo con nuestro lenguaje verbal y corporal. Excelente su respuesta, mire, me ha gustado mucho, veo que tiene experiencia en el trabajo con víctimas. Tenemos que escucharlas, ¿no es cierto? La escucha activa. Y como bien señala su compañero, colega, no sé, psicóloga, tenemos de que parafrasear, ¿no es cierto? Señora, lo que usted me está diciendo le entiendo, la comprendo perfectamente lo que usted me está indicando. Ahí le estoy yo haciendo ver de que estoy entendiendo lo que ella me está diciendo y que me estoy compenetrando con lo que ella me señala. ¿No es cierto? Entonces, esos aspectos son sumamente importantes para la atención a la víctima, para que entienda de que nosotros estamos comprendiendo lo que sucede. Absoluta necesidad de normalizar la situación, especialmente de cara a los niños. ¿No es cierto? ¿Qué dice ahí? Con el término normalizar nos referimos a intentar llevar la situación a la normalidad previa. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es de que esta persona pueda procesar sus emociones de tal manera de que regrese o pueda, ¿no es cierto?, continuar con su proceso, con su vida normal. Absoluta necesidad de creer que un cambio es posible, ¿cierto? Por más que tengamos las experiencias negativas de ver que constantemente la persona, ¿no es cierto?, denuncia constantemente y continúa lo mismo, tenemos nosotros que creer que el cambio es posible, que en algún momento las personas van a cambiar y podemos nosotros lograr ese cambio. Entonces no tenemos que ser también tan absolutistas de pensar de que siempre vamos a tener éxito, sino que ser realistas, ¿no? Necesidad de apoyo y relaciones sociales, necesidad de un trato adecuado, la seguridad, establecer la seguridad, la sensación de ayuda en el proceso, soluciones de trámite, alojamiento, información, que es un poco lo que adolecemos los operadores de justicia, que no tenemos casas de alojamiento donde podamos derivar a las mujeres víctimas que están en situación de riesgo grave, ¿no es cierto? El acompañamiento en caso que tenga que volver a casa, la necesidad de saber qué va a ocurrir después, que es sumamente importante. Entonces, miren, estas necesidades psicológicas tienen que ser cubiertas por parte de nosotros en la primera atención a una víctima. Entonces, no estamos hablando todavía de los primeros auxilios psicológicos, sino de que cómo nosotros vamos a lograr, ¿no es cierto?, cubrir esas necesidades psicológicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos recién a la persona, ¿no es cierto?, que llega al centro de emergencia mujer o que llega a la defensa pública y que necesita, ¿no es cierto?, necesita entrevistarse con nosotros. La entrevista o primera intervención no es un interrogatorio,
El contacto inicial puede ser vital para el logro de un trabajo efectivo y en beneficio de la persona. Entonces, no es un interrogatorio, ¿no? Entonces, tal vez el procedimiento que se tiene en los CENES, en donde primero es el admisionista el que hace el interrogatorio, ¿no es cierto? Y después pasa con la trabajadora social, después con el psicólogo, de repente no estamos haciéndolo bien en ese sentido, de repente sería lo primero con el psicólogo, ¿no es cierto? De tal manera de que podamos nosotros emplear o cubrir esas necesidades iniciales que tiene la persona. Y después ya, ¿no es cierto?, pedir los otros datos que son importantes. Importante identificar si hay necesidades inmediatas que solventar. ¿Qué necesidades tiene en ese momento la mujer? De repente ha venido huyendo, ¿no es cierto? No tiene dinero para sus pasajes, no tiene dónde dejar a sus niños en ese momento, ha dejado de repente en la casa la cocina prendida y no sabe cómo ir y apagar esa cocina. O sea, una serie de necesidades que puede tener la mujer que nosotros tenemos que preguntarle para poder ver y ver cómo se solucionan esas necesidades. Necesidades de abrigo, de alimentación, si necesita ir al baño, ¿no es cierto? Señora, necesita ir al baño, necesita, ¿en qué nos podemos ayudar, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos son importantes en la primera atención que nosotros tenemos que considerar y que muchas veces por la necesidad de atender un caso, atender otro caso y que están esperando, perdemos esas posibilidades de brindarle una buena acogida y cubrir todas las necesidades de las mujeres o niños o adolescentes que atendemos. Entonces, tal vez eso sería la reflexión, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿no? Que tenemos una lista de espera y que viene uno, viene otro, y ni siquiera nos tomamos el tiempo necesario para procesar emocionalmente todo lo que estamos escuchando, generándose también afectación psicológica en nosotros mismos. Debe ser efectuada por una persona capacitada, tanto en la temática como en la intervención en crisis y acogida. Entonces, miren, tenemos que estar preparados para poder trabajar con mujeres víctimas de violencia. Para ser un factor clave en el enfrentamiento y superación de las crisis, es importante que el apoyo esté centrado en transmitirle confianza a la mujer, ¿no es cierto?, a la persona que estamos atendiendo. Su compañera ya lo señaló cómo tenemos que hacerlo. Fortalecer a quien presenta la crisis, fortalecer, ¿no es cierto?, sus capacidades en esta persona, ayudarle en tareas muy concretas, ¿no es cierto?, que esta persona va a tener que realizar después o post denuncia o después de lo que está conversando con nosotros, ofrecer contención para sus emociones y bueno, dentro de otra parte del proceso, tal vez más adelante, otra persona poder ocuparse del trauma. ¿Es cierto? Ya derivaremos al Ministerio de Salud para que una persona de MAMIS o una persona especializada pueda trabajar ya un trastorno postraumático, un trastorno adaptativo o una depresión o algún otro problema, ¿no es cierto?, que pueda tener esta víctima. Pero nosotros en la primera intervención tenemos que centrarnos en transmitir confianza, ayudar en tareas muy concretas y ofrecer la contención emocional, que sería lo más importante en la primera intervención que nosotros podemos plantear. Entonces, ¿cómo puede encontrarse una persona cuando devela un abuso? Va a tener dificultad para focalizar y explicarnos lo que en realidad le ha sucedido, y tenemos que entender eso, porque a la persona le han sucedido tantas cosas que no sabe por dónde empezar a contarnos y cuál es lo fundamental, ¿es cierto?, para poder entenderla. Esta persona o nos va a contar, o nos va a iniciar a contar, o va a tener también sentimientos de vergüenza, de no querer contarnos lo que realmente le ha sucedido, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso que les contaba de esa señorita donde había señalado de que las conductas que le hacía su enamorado o su pareja eran abuso sexual. En la primera sesión no me lo pudo contar, en la segunda tampoco. Recién en la tercera sesión me contó, ¿no es cierto?, las conductas sexuales que hacía su pareja con ella, ¿no? Entonces ahí, ¿no es cierto?, en la tercera, porque tenía mucha vergüenza, ¿no es cierto?, de poder contar lo que le había sucedido. Dificultades para recibir o integrar información. Está alterada emocionalmente y por lo tanto no es capaz de procesar de manera correcta la información. Al haber, ¿no es cierto?, sufrido una crisis, una agresión, no ha habido una buena consolidación de información y por lo tanto tampoco va a ser capaz de poder explicar de manera coherente lo que le ha sucedido. No saber cómo reaccionar ni lo que se le espera, lo que se espera de ella, ella no sabe, ¿no es cierto?, qué nosotros esperamos de ella, tiene miedo y hay una alteración en general en su conducta, ¿no es cierto?, de no saber qué va a pasar. Entonces, miren, estas son las características que tienen las mujeres que se acercan a los servicios, ya sea de los centros de emergencia mujer, ya sea de los equipos multidisciplinarios del Poder Judicial, a la Policía Nacional, a UDAVID, ¿cierto?, o a las ONGs que trabajan con víctimas de violencia. Entonces, esas son las características que tienen las mujeres y que nosotros tenemos que entender para que nuestra actuación sea una actuación de calidad.
Entonces, ¿qué hacer? Una vez que la víctima ha decidido dar el paso de interponer una denuncia o de empiezar a contarnos lo que ha sucedido, es importante tener en consideración una serie de consejos psicológicos que tienen como fin último apoyar a la víctima en estos difíciles momentos. En este primer paso, las actitudes, los gestos, la absoluta incondicionalidad o neutralidad será fundamental para la ayuda de toda víctima. Entonces, eso es lo importante, lo que conversábamos con su compañera, ¿no es cierto? El parafraseo, los gestos que nosotros podemos hacer, el acompañarla, si vemos a la persona, verla en la puerta, acercarnos, ¿no es cierto?, con ella, hacerla que se siente en la silla, mostrarle un cierto acercamiento para que ella se sienta, ¿no es cierto?, que nosotros estamos brindándole la confianza necesaria. El operador debe tener en cuenta estos aspectos, considerar las dimensiones del problema, lo que ya nos contó, ver si existen más víctimas y si hay violencia física, psicológica y si existe necesidad de derivarla a otros servicios de salud, porque de repente viene herida, ¿no es cierto? Viene con lesiones que es necesario primero que vaya al hospital y después regrese para la atención. Si hay niños y estos se están presentando o han sido o presenciado los incidentes, o que los niños se han quedado en la casa con el agresor que está sumamente alcoholizado o drogado, los recursos con los que cuenta la víctima de manera inmediata, ¿no es cierto? ¿Qué recursos creo que cuenta esta víctima para poder salir de estas situaciones? ¿Qué familiares tiene? ¿Cuáles son sus redes de apoyo? ¿Con quién me puedo contactar para poderle establecer un contacto y poder brindarle apoyo en esta situación a la persona? Las decisiones urgentes que esta debe tomar. O sea, ¿qué decisiones ella tiene que tomar? No yo, como psicólogo. Yo no le voy a aconsejar que ella tome, sino qué decisiones urgentes ella tiene que estar en la capacidad, después de conversar, de tomar, en tanto a lo que va a hacer, las decisiones que va a tomar y quiénes le van a brindar el apoyo o el soporte en ese momento a los familiares que la pueden acoger. Es recomendable, del mismo modo, proponer alternativas en función de sus circunstancias, ayudar a reformular los problemas y las posibles soluciones, y especialmente ayudar a tomar decisiones considerando su estado emocional. Entonces, miren, estas son recomendaciones generales que después ya lo vamos a ver mucho más específica cómo se trabajan desde el punto de vista de primeros auxilios psicológicos. Entonces, acá ya vamos entrando para terminar, ¿no es cierto?, y empezar en la siguiente clase con los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para reducir a corto plazo la angustia inicial producida por un acto de violencia. Recordemos que todo lo que hemos explicado hasta hace un momento nos indica que las mujeres tienen una elevada ansiedad, ¿no es cierto? Tienen cierta depresión y tienen otras características de comportamiento producto de la relación de violencia. Nosotros tenemos que reducir de manera inicial esas características, al tiempo que evitamos que se desarrolle, ¿no es cierto?, más adelante algún tipo de problema como un trastorno adaptativo o un trastorno de estrés postraumático. Entonces, desde el punto de vista de la actuación del operador de justicia, la llamada victimización secundaria. Y tenemos que evitar también de que nuestra actuación pueda generar una afectación también en la persona, porque crea que le he tratado mal, porque considera que le he podido discriminar, porque crea que no lo he entendido, o porque considere que no le he hecho caso en el transcurso de la entrevista. Entonces, esos aspectos tenemos nosotros que trabajar seriamente, ¿no es cierto?, y hacer una buena evaluación, una buena intervención. Estos primeros auxilios psicológicos están dirigidos a todos los operadores de justicia que puedan tener que intervenir de cualquier forma ante un caso de violencia de género, violencia contra la mujer, con el objetivo de mejorar la seguridad emocional inmediata de la víctima, prestar el alivio físico y reducir la angustia inicial. Entonces, miren, esas son las características de los primeros auxilios psicológicos que lo vamos a ver en la última sesión. Hay algunas otras técnicas fundamentales también que son eficaces y que son parte de la evidencia, ¿no es cierto?, que son muy sencillas. Ventilación emocional. Su compañera hace un momento nos dijo, tenemos que dejar que la persona hable. Eso es la ventilación emocional. Dejamos que hable, que llore, que manifieste, que ella exprese lo que siente, ¿no es cierto? Seamos empáticos, pongámonos en el papel de ella, entendámosle, escuchemos, practiquemos la escucha activa y demos la información que esta persona necesita para solucionar su problema. Demos la información, o sea, no le vamos a aconsejar a ella qué va a hacer, sino le vamos a dar la información necesaria para que ella pueda tomar las decisiones necesarias para solucionar sus problemas y para mejorar la situación emocional. Entonces, miren, estos son algunos aspectos generales. Cómo hacer una escucha activo, ¿no es cierto? El lenguaje corporal es una herramienta fundamental para transmitir comprensión y empatía, recibir palabras y emociones. Hay que tener paciencia con el relato de la persona, escucharla, ¿no es cierto?, tolerar el silencio, la pena, el llanto. No hay que precipitarnos a decir algo inapropiado o hacer algo, ¿no es cierto? No brindemos ningún consejo, no le hablemos de nuestra vida o lo que le pasó a nuestro familiar o lo que nos ha pasado a nosotros en nuestra vida.
No hagamos eso. Utilicemos la técnica del reflejo, adoptando posturalmente una actitud similar a la que genera ella, ¿cierto? De tal manera que ella vea que nosotros vamos entendiendo conforme nos va hablando. Asentemos con la cabeza, hagamos mímica con la mano, bajemos el tono de la voz o subámoslo, respetemos los silencios, respetemos el llanto que pueda tener la persona en determinado momento. Son aspectos importantes. Tenemos que hacerle saber que comprendemos su sentimiento y que entendemos que se puede estar sintiendo mal sin ser un autorreferente. Me da la impresión que esto la afecta de alguna manera. Siento, es cierto que se sienta así por lo que me está contando, le entiendo, ¿cierto? Permanezca cerca a la persona, sentado a su lado y mirándole al rostro. Si la persona está muy angustiada, ayudémosle a calmarse, ¿no es cierto? Y ahí empecemos con las técnicas que nosotros vamos a ver la siguiente semana. Ofrezca un vaso de agua, ¿no es cierto? Un papel higiénico, un pañuelo si la persona está llorando. Si tiene dificultades para respirar o se ve sobrepasada por la situación, promover reentrenamiento de la ventilación, hacerle relajación de repente sistemática en ese momento, ¿no es cierto? Si la persona está dispuesta para poder hacerlo. Entonces, miren, estas son algunos aspectos que hemos visto nosotros en esta primera sesión y quisiera terminar, ¿no es cierto?, con cualquiera de ustedes, por favor, quiero que escoja uno de los dos casos que les describí en este momento, el caso del feminicidio o el caso de la señorita, ¿no es cierto?, víctima de tentativa de feminicidio, y describa cómo borraría, ¿no es cierto?, el caso, considerando las recomendaciones señaladas y cómo emplearía las técnicas que acabamos de señalar acá, de la ventilación emocional, la empatía, la escucha activa, de brindar información, ¿no es cierto? Y las recomendaciones eran estas, ¿no? Las dimensiones del problema, los recursos con que cuenta la víctima, las decisiones urgentes y, ¿no es cierto?, recomendarle algunas alternativas en función de sus circunstancias. ¿Quién podría participar, por favor, y decir cómo actuaría en función a estas recomendaciones que estamos brindando? A ver, por favor, alguien que quiera participar, por favor. A ver, por favor, estamos aprendiendo, miren, no, acá no hay nadie que sepa más ni que sepa menos. Yo no me considero una persona que sabe mucho, ¿no? Sino me considero un facilitador de aprendizaje. En este caso lo que estoy haciendo es facilitar algunos contenidos para que lo podamos aplicar y lo podamos explicar, ¿no es cierto?, de acuerdo a algunos casos que nosotros vemos. Entonces, tratemos de participar, por favor, que estamos todos para aprender. A ver, escuchamos a alguien que quiera participar, por favor. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién se anima, por favor? Es sencillo, quiero solamente de que digan, ¿no es cierto?, cómo van a emplear ustedes la empatía, cómo emplearían la ventilación emocional, cómo emplearían la escucha activa, de brindar información, y contextualizando con eso, ¿no? O sea, cómo yo elaboro las dimensiones del problema, de la chica, por ejemplo, del víctima de feminicidio. ¿Cuál es el problema, no? Los recursos posibles que cuente esa persona. ¿Cuáles son las decisiones más urgentes que se tiene que tomar sabiendo que es una persona que tiene ideación suicida? ¿Y qué es lo más recomendable que podemos proponerle como alternativas a esta persona para que pueda tomar? Y dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, lo otros, aplicar la ventilación emocional, la empatía, la escucha activa y dar información. ¿Quién, por favor, puede intervenir, por favor?